Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Buenas tardes, oyentes de este programa. Es la tarde de Es Radio. Muchas gracias por la confianza que depositáis cada día en nosotros para informaros de lo que está pasando en este país llamado España en estos días que están resultando claves para nuestra historia. Hoy, víspera del Consejo de Ministros de mañana, en el que se supone que se va a despejar parte de esa niebla que rodea a cómo se va a aplicar el dichoso 155, artículo 155. Hoy ha sido un día marcado por la confusión. Qué raro, ¿verdad? No, pero hoy ha sido, si no fuera por lo que nos estamos jugando, incluso divertido de contar. ¿Por qué? Porque hoy ha aparecido una protagonista a la que echábamos mucho de menos. Carmen Calvo. Todo empezaba con Carmen Calvo, famosa en otro tiempo, lo recordarás, bien informado oyente de esta casa, por haber sentado cátedra política con frases para la historia como el dinero público no es de nadie o Pixi y Dixit. Bueno, pues Carmen Calvo está jugando ahora un papel muy importante en todo lo que está sucediendo porque es la negociadora del PSOE que se reunió con Soraya Sáez de Santamaría para acordar en parte cómo explicar, cómo poner en escena los términos de lo que otros fontaneros habían acordado sobre el 155. Esta reunión entre Carmen Calvo y Soraya Sáez de Santamaría, ayer esta información os la contamos aquí, os la recuerdo, esta reunión no se le dijo nada de ella a Albert Rivera, que es el socio de referencia del Gobierno de España, que es el socio parlamentario y el que ha apoyado desde antes y de una forma más constante al PP en lo de Cataluña. Rivera acusó el golpe, ayer no quiso hacer declaraciones sobre eso, bastante molesto, hoy ha hecho notar ese enfado. Ahora vais a escuchar a Rivera, pero antes vamos con Carmen Calvo, que merece la pena. Hoy protagonista fundamentalmente por dos momentos televisivos. El primero, este que vais a escuchar en Antena 3. El Gobierno mañana desplegará las medidas que hemos ido hilando, pero es evidente que hay muchas cosas que están ocurriendo en Cataluña que no pueden ocurrir y tiene mucho que ver, obviamente, con una neutralidad institucional que no ha habido. La Generalitat, los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad tienen que ser neutrales, tienen que estar cumpliendo el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución española. Basándome en su respuesta, deduzco que esas medidas podrían afectar a los Mossos y también a TV3. Evidentemente. Bueno, notición. Segundo momento televisivo de Carmen Calvo, este en Televisión Española. Dice el diario.es, Rajoy y Pedro Sánchez pactan que las elecciones en Cataluña sean en enero. ¿Hay algo de cierto en esto? Sí. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tiene absolutamente claro del minuto uno que esto es para llevar a Cataluña unas elecciones. Si el señor Puigdemont reconsiderara que todavía está en su mano como presidente de la Generalitat convocarlas como elecciones ordinarias para Cataluña, sería estupendo, y ahora sí que es verdad esa frase manoseada de que la historia nos contempla, a él lo está contemplando y lo podría hacer y se lo pedimos que lo haga. Nada más hablar Carmen Calvo y decir eso de que TV3 debería ser intervenida como con los Mossos, os voy a contar una cosa que puede ser una anécdota y que luego hablaremos con Pablo Planas. Todos los canales de TV3 han sufrido una interrupción de varios minutos. Un corte, se han ido a negro. Pero vamos, casi ha sido hablar Carmen Calvo de TV3 y ¡pumba!, a negro. Ha recuperado la señal TV3 y han dicho que era un incidente, un singular incidente de un fallo del suministro eléctrico. ¿Será gafe o bruja a Carmen Calvo? No lo sé, pero que hoy la ha liado, eso no lo duda nadie. Porque si lo hubiera dicho cualquier otra persona, podría darle menos validez, ¿no? Bueno, esto lo ha dicho Alfonso Guerra, que ya lo dijo el otro día. No. Lo ha dicho la persona elegida por Pedro Sánchez y la interlocutora a la que Soraya Sáez de Santamaría le dice cosas que no le cuenta Albert Rivera. Así que estas dos afirmaciones de Carmen Calvo, el 155 para elecciones en enero, y esas elecciones, para que tengan garantías, intervención de Mossos y de TV3, eran las dos noticias de portada. Y llegaban las reacciones. El primero, os lo he prometido, Albert Rivera, escuchad el tonito.
yo les puedo confirmar algo, que es que el miércoles efectivamente yo pacté con el señor Rajoy que fueran las elecciones en enero. Yo le pedí al gobierno que nuestro apoyo sería a cambio de que hubiera una salida democrática, una vía democrática que el gobierno no acaba de ver hasta la fecha y el PSOE tampoco. Y la señora Calvo, pues bueno, debo decirles que en teoría lo que pactamos que sería el presidente del gobierno mañana quien lo anunciaría, no la señora Calvo. El PSOE se pone medallas, Rivera se pone la medalla, fui yo el que el miércoles... La filtración de Carmen Calvo, después de escuchar a Rivera, es bastante posible que haya sido a propósito para robarle, por un lado, el protagonismo al gobierno y por otro, los méritos a Ciudadanos. Aunque, os voy a decir una cosa, no descarto que directamente se le haya escapado porque Carmen Calvo es así. Pero lo cierto es que los ecos de esta, llamemos indiscreción, de Carmen Calvo han llegado hasta Bruselas. ¿Por qué? Porque en la capital europea, al menos los periodistas han estado muy atentos de las palabras de Carmen Calvo. ¿Qué periodistas? Los que esperaban a Mariano Rajoy en la rueda de prensa de hoy. Primera pregunta. Quería preguntarle si nos puede confirmar si, tal y como ha dicho esta mañana Carmen Calvo, una de las medidas que van a aplicar en ese artículo 155 es la celebración de elecciones en enero. Albert Rivera ha dicho esta mañana en Oviedo que al parecer habían pactado que fuera usted mismo quien lo anunciara. Gracias. Pues todas las medidas que adoptemos, se lo digo ahora con claridad, las anunciaremos mañana. Y ahí lo ha dejado. El presidente del gobierno quiere guardarse lo que quede de exclusiva para mañana, o al menos mantener un poco la incertidumbre pese al spoiler que le había hecho la dirigente socialista. El problema es que, claro, los periodistas no se han conformado con eso de mañana, porque con tanto detalle que ha dado Carmen Calvo, las preguntas a Mariano Rajoy en Bruselas han continuado así. ¿Cómo justifica el gobierno que se pueda llegar a intervenir medios públicos como Catalunya Radio y TV3? Gracias. ¿Que se puede llegar a intervenir qué? Medios de comunicación catalanes. ¿Y quién públicos. Ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que el gobierno vaya a intervenir? La portavoz del Grupo Socialista ha insinuado que se podían llegar a intervenir. Usted entonces no lo confirma. No, yo ni confirmo ni dejo de confirmar. Como les he dicho antes, las medidas las conoceremos en el día de mañana. Perdón, que es que me entra la risa. Qué susto le ha entrado a Mariano Rajoy. Yo no sé tú, que lo has escuchado igual que yo, pero a mí me parece que la sorpresa de Rajoy era sincera. O es un magnífico actor y que le fichen ya en Movistar Plus para alguna serie, o eso de intervenir TV3 y los medios públicos no es que se le pase por la cabeza al gobierno, es que directamente les provoca, bueno, la sorpresa que habéis escuchado. ¿Que hay que intervenir qué? ¿Y eso quién lo ha dicho? Mañana parece que vamos a salir de dudas en parte, o no, que diría nuestro presidente del gobierno. Pero como veis, aún a esta hora, los tres partidos constitucionalistas no se aclaran en la manera que se debe afrontar este golpe a plazos que están dando los separatistas. Respuesta light para no levantar ampollas dentro y sobre todo fuera de España. Respuesta media, que pasaría por convocar algún día después de Navidades unas elecciones y que sean los ciudadanos los que nos resuelvan el marrón. El problema es que para convocar esas elecciones, unos dicen que se tienen que convocar con garantías y que por eso no se puede encargar de la vigilancia de esas elecciones los Mossos y no se puede encargar de la cobertura pública TV3 y compañía. Pero hay quien dice, ¿y si dejamos que sean los jueces y la Guardia Civil los que nos arreglen también el marrón de los Mossos y de los medios de comunicación? Ojo a las noticias de hoy, porque la Guardia Civil ha empezado a tomar declaración a los responsables de algunos medios de comunicación, como por ejemplo el director de La Vanguardia, que al salir el periodista no ha querido atender a los periodistas. Yo creo que el problema fundamental que estamos viendo aquí ahora es que el PP, el PSOE, Ciudadanos se meten de lleno a debatir técnicamente la letra pequeña de las soluciones al problema que tenemos, que si elecciones, que si los Mossos, que si TV3, que si Europa, que si las empresas, y sin embargo no se atreven a abordar, al menos con un debate público, un debate, si quieren en los medios de comunicación, si quieren en el Parlamento, un debate los tres sobre cuál es el origen del problema.
Porque la raíz de todo lo que está pasando es muy sencilla. Si es una palabra de 4 letras. Odio. Odio. Joel Dicker, un novelista que le recomiendo, escribió una magnífica novela sobre la Segunda Guerra Mundial. Novela que se titula Los últimos días de nuestros padres. En ese libro hay una frase que cuando la leí, yo me la escribí en el blog de notas que lleva el teléfono para tenerle siempre cerca. La frase es la siguiente: los enemigos son mortales, el odio no. Envenena la sangre y se transmite de padres a hijos durante generaciones, y eso hace que no tenga fin. En Cataluña hemos visto claramente estos días cómo esto es así. Hemos visto a padres que odian tanto que son capaces de, para transmitirle ese odio a sus hijos, llevárselos en hombros a los actos ilegales del 1 de octubre, a ver si con un poco de suerte le caía un porrazo al niño y se convertía en el mártir o en la víctima mediática que necesitaban algunos. En hombros tenía un padre a un niño, en un colegio, en un corrillo para evitar que entrara la Guardia Civil, y en primera fila a ver si había suerte y al niño le sacaban llorando o le pegaban, y ya teníamos la imagen de la Guardia Civil es tan mala que hasta pega niños. El problema es que fue el Guardia Civil el que con cariño y delicadeza le dijo al padre: ¿pero qué está haciendo usted? Y le quitó al niño y sacó al padre de aquel escenario peligroso, y gracias a Dios no pasó nada. Contra esto es muy difícil actuar. Pero es que en Cataluña, además, ya nadie duda, o pocos dudan, de que el odio que envenena la sangre se transmite también de profesores a alumnos. Hoy, al mismo tiempo que comparecía Mariano Rajoy, al mismo tiempo, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Méndez de Vigo, daba la habitual rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros que hoy presidía Soraya Sáenz de Santamaría y no Rajoy, que estaba en Bruselas. Quiero que antes de nada escuchéis cómo ha empezado su intervención Méndez de Vigo hablando de la respuesta de Puigdemont al Gobierno. Ante la declaración del presidente Puigdemont en el Parlamento de Cataluña el 10 de octubre, el presidente el día siguiente mandó un requerimiento en el que solicitaba formalmente al Gobierno de la Generalidad para que aclarase si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa comunidad autónoma. El Gobierno entiende que no había habido una respuesta clara y precisa a su pregunta. La respuesta clara y precisa, tanto en castellano como en catalán, es una palabra de sí o no. Lo habéis escuchado. La respuesta clara y precisa, tanto en castellano como en catalán, es sí o no. Y la verdad es que es una ventaja tener a un portavoz y a un ministro de Educación también formado, que es verdad, la formación que tiene Méndez de Vigo ya la quisieran otros, y con esa capacidad para comunicar y cuando quiere explicar las cosas claras. La respuesta clara y precisa, tanto en castellano como en catalán, es sí o no. Cuando no dices sí o no, estás tratando de engañar. Le ha faltado decir. Después de esta intervención inicial, Méndez de Vigo ha dado paso a las preguntas, y hay que decir que el portavoz ha tenido una rueda de prensa bastante tranquila dentro de lo que cabe para cómo están las cosas. Bastante tranquila hasta que llegaba la última pregunta. Vais a escuchar el momento íntegro. Esto es radio, y por ejemplo mi querido realizador Isabel Vizcaíno me dice: pero vas a meter un momento así de largo. Lo he querido meter completo para que nadie pueda decir que descontextualizamos, y sobre todo porque lo interesante está en la pregunta que se le hace, en la repregunta del final del todo, que tenéis que pegar bien el oído para escucharla, y en las respuestas completas del portavoz. Última pregunta de esa rueda de prensa.
Sandra León de Es Radio. El otro día, Elena Bastidas, la diputada que se encargó de defender la postura del Partido Popular precisamente en el debate sobre el adoctrinamiento, dijo que estos casos eran casos aislados. Esa fue la expresión que utilizó de forma literal. Ayer, la presidenta del PP de Valencia, al que pertenece Bastidas, la desautorizó y dijo que en absoluto eran hechos aislados y que, de hecho, solamente en Valencia, por ejemplo, había ya 6.000 denuncias. Entonces, quisiera saber cuál es la postura del Gobierno y de usted como ministro de Educación, si considera que son hechos aislados, sí o no, ahora que está tan de moda esto, para evitar cualquier posible interpretación. Y luego, al hilo de lo que comentaba mi compañera, me gustaría saber si usted comparte, no sé si deduzco de su respuesta anterior que no, la idea del que fuera también portavoz del Gobierno en su día, Josep Piqué, de que en un momento como este lo ideal sería que el Estado recuperase en líneas generales la competencia de educación, el control de la educación. Gracias. Mire, respecto a la primera, y hablando de las competencias que tiene el Estado en estos momentos, la Alta Inspección del Estado actúa cuando existe denuncia de un hecho o cuando tiene conocimiento del mismo. Nosotros actuamos así y hemos actuado así. En ese debate al que me he referido antes en el Congreso de los Diputados, yo mostré 2 requerimientos que había hecho a la Consejería de Educación del 29 de septiembre y del 6 de octubre. No sobre hechos genéricos, como muchas veces pasa, sino sobre hechos concretos, con nombres y apellidos, con escuelas y con profesores, que no quise hacer público porque yo respeto la protección de datos y el derecho al honor, pero ahí están y lo que pedimos es que se investiguen. ¿Qué sucedería si no se investigasen? Pues que acudiríamos a los tribunales, que lo pondríamos en conocimiento de la Fiscalía. Por tanto, el sistema existe, el sistema lo utilizamos, el sistema lo activamos. A mí me gustaría que en el futuro, en este pacto de Estado social y político por la educación, que estamos en estos momentos analizando, elaborando en el Congreso de los Diputados, este tema se tratara. Que se tratara además, como todos los temas, con tranquilidad, viendo qué es lo que interesa, viendo qué es y dónde debemos poner énfasis en la actuación del Estado, respetando el derecho de las comunidades autónomas. Yo soy de los que creen que la toma de decisiones en caliente nunca es buena consejera. Hay que ver qué es lo que conviene en cada momento. Yo he dicho con claridad cuál es mi opción. Yo creo que hay que reforzar la Alta Inspección del Estado. La experiencia de estos 2 años que me la dicta. Pero creo también que tenemos en estos momentos un sitio con un acuerdo, consenso muy importante para lograr ese pacto de Estado social y político por la educación, y ahí es donde yo creo que debemos hacerlo. Respecto a recuperar las competencias de educación, yo creo que eso no es una buena idea. Yo creo que las comunidades autónomas cumplen su función. Creo que lo que tenemos que ver es de qué manera podemos colaborar para que la cumplan mejor. Yo creo que el sistema educativo en España es un buen sistema educativo. A mí, cuando algunos lo denigran diciendo que no lo es porque quieren cambiarlo, yo siempre contesto que las reformas siempre son posibles y necesarias, pero sin denigrar lo que hay. Creo que tampoco hay que lanzar una mancha de sospecha sobre los profesores. En España hay 670.000 docentes. La inmensa mayoría hace bien su función, tiene vocación, quiere sacar a unos ciudadanos libres y críticos y con capacidades para la vida profesional, para la vida laboral, para ser ciudadanos felices. Y, por tanto, me parece que todos esos argumentos que se escuchan muchas veces al fragor de algo que nos gusta, pero creo que hay que tener la cabeza fría. Insisto, creo que tenemos en estos momentos un instrumento muy adecuado para trabajar con ello, que es esta comisión del Congreso de los Diputados, a la que yo voy a acudir la semana que viene. Están ustedes todos invitados para hablar de estos temas. Y creo que al final los españoles nos están demandando un pacto por la educación. En España se han hecho muchas cosas, España ha mejorado muy notablemente en los últimos años, todas las estadísticas lo demuestran, estamos bajando también el abandono temprano, pero creo que el esfuerzo que tenemos que hacer para las generaciones futuras, para integrar también la revolución digital, es importante, y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. ¿Pero son hechos aislados que no lo ha dicho usted, no? Pues mire usted, son hechos que se producen, y cuando se producen y se denuncian, y cuando se denuncia y tiene constancia, el Ministerio actúa. ¿Pero son hechos aislados, sí o no? Le preguntaba Sandra al ministro sin micrófono.
y el mismo que hacía unos minutos nos explicaba a todos que la respuesta clara y precisa, tanto en castellano como en catalán, es sí o no, se ha negado a contestar sí o no. Dicen que suele dar lecciones aquel que menos ejemplos tiene que mostrar. Bueno, vamos a empezar y yo creo que tenemos que empezar. Luego vamos a volver al momento de felicidad que nos lo vamos a amargar a Pablo Planas, y es el ridículo que están haciendo algunos en del mundo separado. O sea, no solo vamos a tener altibajos y agujeros negros el bloque constitucionalista o lo que sea, sino que el bloque separatista, eso de pedir a la gente que vaya a retirar al cajero 1.714 euros y de pronto alguien dice, oye, pero ¿y se puede retirar 14? Dice, no, hombre, no, que eso no tiene el cajero. Dice, saquemos 155. 17,14. No, pero dice, saque 155. Dice, pero bueno, ¿y entonces qué tenemos que ir al banco? Dice, venga, ¿y si lo dejamos? Es que con el dinero nuestro no nos gusta jugar. Si nosotros preferimos con el dinero de todos. Ya lo dijo el consejero que echaron. No solo es ridículo el fracaso, ya es ridículo el planteamiento de la iniciativa, porque parte de... viven en ese mundo que ellos creen que si todos hacen eso van a tumbar el sistema financiero español, ¿sabes? Porque ellos se creen que son, vamos, que somos su colonia nosotros, pero los ojo, negritos estos que pero estamos ojo, aquí. Desgraciadamente, en el bando de los buenos o supuestos buenos, también hay gente que teme ese tipo de cosas. Hay algo que hay que tener en cuenta. Antes hemos dicho, el origen de todo es el odio. El odio. Y tú o vas a la raíz y cortas la raíz del odio, o si no, lo único que les estás dando es más medios para que propaguen el odio. Obviamente. Pero hay otra cuestión, y es que hay muchos que son descerebrados. Pero por favor, que manden ahí a gente a calcular cuántos son y cuántos, cuando le pides que con su dinero vayan a jugar, en vez de coger su dinero y sacarlo fuera de Cataluña, que es lo que estamos viendo hoy, el dato de las pequeñas empresas que se ha dicho hoy, de mil y pico pequeñas y medianas empresas que se han ido, y mientras 1.000 y pico pequeñas y medianas empresas se van, mientras 900 y pico, que hoy ya serán 1.000 Samboal, se han ido de las grandes ya, llegan los otros y dicen, pues vamos a responder, sí. Corralet, y de pronto se ven sin nadie, y dices, ojo, que a lo mejor si les golpeas el dinero desde hace tiempo esto se habría terminado antes. Y afortunadamente que no han decidido hacerlo, porque se habrían pegado otro tiro en el pie. Hay algunas personas que empiezan a decir que el verdadero 155 ya se ha aplicado, y fue la masiva retirada de depósitos, de la que todavía no tenemos datos fiables, porque los tiene que confirmar el Banco de España. Pero esa masiva retirada de depósitos es las que les pone sobre aviso. No es la salida de las empresas, que si cambian de sede social no va a ninguna parte mientras mantengan los centros de producción allí, o mientras mantengan la sede en Cataluña, efectos fiscales, puesto que se contabilizan sus impuestos en esa comunidad autónoma, y a la hora de hacer el reparto en el sistema de financiación autonómica no les afecta para nada. Lo que pasa es que en la salida de la sede social es solo el principio por lo menos para no hacer nada más allí, y la salida de depósitos, esa es la que hace mucho daño, porque con una salida brutal de depósitos durante un periodo relativamente corto de tiempo no hay entidad financiera que aguante, la quiebras directamente. Ahora, a mí el error de todo esto me parece pensar que es que Cataluña se va al garete. Cuando hubo que pedir el rescate financiero de España por Bankia, no pensamos que Madrid se iba al garete. Era una cuestión de país. Si hay un problema con las empresas catalanas, hay un problema con las empresas españolas. Y esto está afectando a todo el país. Y dejar que esto se alargue por una estrategia política, que al final políticamente pueda resultar muy afectada, acabe echando por los suelos el esfuerzo de todos estos años, me parece una absoluta temeridad. En eso estamos por las fechas de hoy, ¿no, Vilas? Sí. Pues hoy la verdad es que ha contribuido. Hay que agradecerle a Carmen Calvo, de todas formas, tener a alguien que yo creo que ha sido... A ver, pido tu ayuda, Raúl. Ha sido un lapsus a lo suyo de, bueno, pues ya que estoy, lo resuelto todo, o realmente el PSOE ha visto
que a Ciudadanos le podía pisar el conseguir lo de las elecciones, porque anda que no hemos dicho, Ciudadanos, qué pesado estás con lo de las elecciones. Yo llega Carmen Calvo y dice, bueno, como le dijo Pedro Sánchez a Rajoy, elecciones, pues en enero vamos a tener elecciones. En enero vamos a tener elecciones, Raúl, dicen o no, yo qué sé, porque luego el Rajoy lo ha dejado todo para mañana. A ver, en condiciones normales, la hipótesis más verosímil es que el PSOE ha ido a fastidiar a Ciudadanos y al PP reventando el anuncio de mañana y anunciándolo. Digo en condiciones normales. Como es Carmen Calvo... Ah, tú también como yo, ¿no? Así, dejamos esa puerta abierta. Pizpireta, pues a lo mejor no ha sido tan calculado y simplemente se ha ido de la lengua. Imagínate que ha dicho... la verdad, que han pactado que las elecciones van en el mes de enero. Igualmente eso se podría decir, porque las elecciones las tiene que convocar el presidente de la Generalitat. No. Si tú aplicas el 155 y pones a una persona responsable de Cataluña, entiendo que formalmente a lo mejor el procedimiento es otro, a lo mejor no lo tienen que decidir en el Consejo de Ministros. Entonces, guardar las formas cuando estás acusando a los separatistas de saltarse todos los procedimientos en el Parlamento, etcétera, es importante. Entonces, es posible que lo hayan pactado. Ahora, sí, lo de Carmen Calvo es una metedura de pata, en mi opinión, gordísima. Sí. Gordísima. Les ha dado un balón de oxígeno a los separatistas. Lo que yo no pongo en duda que es una metedura de pata. Lo que no sé es si es por maldad de Sánchez, como decía Dieter, por meter un dedo en el ojo a Ciudadanos, o si ha sido que se voto por la primera, ha ido de la lengua. Voto por la primera y os voy a decir por qué, y te doy la palabra, Vilas. A ver si podemos escuchar el momento en el que Albert Rivera, después de oír a Carmen Calvo, tiene que salir él a apuntarse la medalla. Claro. Yo les puedo confirmar algo, que es que el miércoles efectivamente yo pacté con el señor Rajoy que fueran las elecciones en enero. Yo le pedí al gobierno que nuestro apoyo sería a cambio de que hubiera una salida democrática, una vía democrática que el gobierno no acaba de ver hasta la fecha y el PSOE tampoco. Y la señora Calvo, pues bueno, debo decirles que en teoría lo que pactamos que sería el presidente del gobierno mañana quien lo anunciaría, no la señora Calvo. Spoiler. Sí, entiendo a Rivera, lo entiendo, pero yo creo que en estos casos el yo no suena bien. El yo pacté, yo dije... que es que no se trata aquí de colocarse la medalla, porque lo habrá pactado Albert Rivera el miércoles, pero hace un mes Albert Rivera decía que no había que aplicar el 155 y hace 2 meses el PSOE, decía que aplicar el 155 era el fin del mundo. Entonces, decía que los que decíamos que había que aplicar... Un poquito de prudencia aquí con colgarse medallas y vamos todos a pensar más en solucionar el problema y no en llevarse la medalla antes de solucionarlo. Una vez que esté solucionado, que se peleen a ver quién ha sido el mejor. Tenemos medallas, si lo solucionan, tengo medallas para todos. En este caso es una medalla de oro para ti, otra para ti y otra para ti. No hay ni oro, ni plata, ni bronce. Lo subimos a los 3 al podio, como se hace en las Olimpiadas cuando hay empate, y que los 3 se pongan la medallita. En todo caso, y ya para terminar, lo que sí que yo creo que es obvio y es que lo que se ha pactado es aplicar el 155 única y exclusivamente para convocar elecciones. Con lo cual yo no sé si lo harán en enero, si lo harán antes o un poco después, pero que el objetivo que tienen es convocar elecciones, porque evidentemente si se aplicara siguiendo el procedimiento que han anunciado, que después de todos los trámites del Senado y demás, pues estaríamos dentro de 15-20 días, ya nos ponemos a mediados de noviembre, que estaría en diciembre, con Navidad por el medio, y ya en enero convocas. Tienes que convocar con 2 meses. Es lo que han dicho, y eso sí que parece que es verdad, que han pactado eso única y exclusivamente para convocar elecciones. Luego, si queréis, podemos entrar en cómo se celebrarían esas elecciones, si veis lo de TV3, lo de los Mossos, o creéis que, igual que a Rajoy fue la sociedad española la que le aplicó el 155 con su movilización, igual que fueron las empresas grandes, pequeñas y los depositantes en los bancos los que aplicaron el 155 con su reacción, a ver si por una parte está convoco elecciones en enero y no tengo que intervenir nada más, porque hay unos jueces y una Guardia Civil que van a ir actuando contra medios de comunicación y contra mozos de escuadra. Entramos ahora en eso, pero antes, si asumimos que hay elecciones, ¿tú crees que habrá elecciones en enero, Samboal? Bueno, yo creo que sí, lo han dicho y ha salido Rivera de esa manera, probablemente ya lo han pactado. Ahora yo sí lo que creo es que si han sido
tan exquisitos hasta el extremo de ponernos a todos de los nervios a la hora de cargarse de razones para aplicar el 155, deberían seguirlo siendo en cuestiones formales como esta. Pero planteemos, demos por bueno, Vilas, que hay elecciones en enero. Sí, yo la duda que tengo es si van a ser por esta vía. Yo no descarto aún que Puigdemont, antes de que finalice todo el trámite del 155, las convoque. Vale. Y de hecho creo que esto de filtrar lo de TV3, que no creo que se vaya a hacer, pero medidas... bien visto. Es meter presión bien para que él además se pueda justificar ante su parroquia. Claro. Y decir, mejor controlar yo las elecciones. Dejan más salida que convocar elecciones, porque si no vienen aquí, cogen TV3, y estamos perdidos. El partido de fútbol se va a tener que jugar. ¿Qué preferís? ¿Que nosotros designemos al árbitro, sea en nuestro campo y con nuestra afición, o que nos convoquen ellos el partido? Pero si damos por bueno que la solución a todo esto, la solución me refiero, el siguiente plazo, el siguiente episodio de este serial, van a ser unas elecciones en enero. Bueno, lo que se ha dicho es convocarlas en enero, con lo cual serían en marzo, más o menos. Lo que se ha dicho hoy, digo. Madre de Dios. La fecha de enero se refería a la convocatoria, no a la celebración. Peor me lo pones. Si el siguiente episodio final, ultimátum, todo lo que quieran ustedes, es en marzo, a mí me sale, a no ser que hayan cambiado también el calendario en Cataluña, que después de que termine este octubre, que lo tenemos ya casi amortizado, viene noviembre, diciembre, enero, febrero, y pongamos que es a principios de marzo, 4 meses. Nieves, ¿puedes leerme en detalle el dato que hemos comentado antes sin entrar en el número concreto? Pues mira, sí, 1.185 empresas han trasladado su sede social desde Cataluña a otras regiones de España desde el 2 de octubre hasta el día de hoy. Desde el 2 de octubre. Solamente esta semana, 553 empresas. Por ejemplo, si me preguntáis días concretos de esta semana, el lunes 68, el martes 105, el miércoles 112, el jueves, ayer jueves, 268 compañías. Entre el viernes pasado y este jueves, porque el día de hoy todavía no está contabilizado, 634. Y son pymes, ¿no? Entiendo, pequeñas. Pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas y medianas no lo puedes atribuir a los grandes poderes financieros que quieren ir. Pero es que las pequeñas y medianas en gran medida también van detrás de las grandes, porque trabajan con ellas. O sea, una multinacional arrastra alrededor mucho tejido productivo. Los cálculos que hay... ayer estuve hablando con una persona que ha seguido muy de cerca todo este tema, que conoce un poco cómo está funcionando el gobierno. Me decía, 6 meses de crisis. Y me acabas de dar el dato. Faltan 4 y llevamos 2. Desde primeros de septiembre. 6 meses de crisis y 1 año más para que esto empiece a normalizarse. A mí me gustaba mucho, y de hecho ahora cuando hago los deberes con mis hijos, eso de las progresiones en matemáticas. 2, 12, 22, 32 y un huequecito para poner el siguiente. Claro, si el lunes eran 68, el martes 105, el miércoles 112, el jueves 268, ¿se imaginan ustedes en 4 meses lo que puede pasar si todo depende de que en la salida de un colegio electoral, en unas urnas, en unas elecciones, los separatistas que probablemente vayan unidos ganen o no ganen? Lo que puede ser de aquí a marzo, la fuga de todas estas empresas. Y las que no han venido. ¿O alguien piensa que la Agencia Europea del Medicamento va a venir a España? Y no digo a Barcelona, digo a España. Claro. Una agencia europea del medicamento que arrastra tras de sí, igual que una multinacional se lleva consigo a las pymes que trabajan para ella, a laboratorios y empresas farmacéuticas, que significan puestos de trabajo, grandes multinacionales y sobre todo I+D+I, y cerebros, eso de lo que nos quejamos y que luego decimos que no hay subvenciones para traerlos, y no necesitamos subvenciones. Necesitamos una situación económica y jurídica predecible y tranquila y sostenible. Eso es lo que ha dejado de venir. Y aquella factoría de la que habló Guindos, que no ha desvelado el nombre,
pero que ha estado estudiando la posibilidad de estar en otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana y que estaba negociando estar en la zona franca y que es una factoría de automóviles puntera. ¿Qué va a pasar con esa factoría? Porque además una factoría de automóviles arrastra tras de sí a muchas otras empresas, a empresas de equipamientos para vehículos, de chapa, de neumáticos, de muchas otras cafetería, cosas. Conozco Vigo un poco. Hombre, el bar que te hace ¿Cuántas empresas hay en Burgos, por ejemplo, que trabajan para todas las empresas de automóviles de la zona noroeste? ¿Qué ha pasado con la reunión de Puigdemont, Nieves? Pues mira, hoy a la 1 de la tarde había una reunión de Oriol Junqueras, el vicepresidente de Puigdemont, con un montón de empresas multinacionales. Lo que pasa que hay algunos medios de comunicación que sabían de ese encuentro, se ha filtrado a la prensa y al final ese encuentro, que iba a ser secreto, porque lo que pretendía el vicepresidente de Puigdemont era tranquilizar a las empresas, a las grandes multinacionales y decirles, hombre, no os preocupéis que esto de la sangría todavía no es mucho, y al final las empresas y las grandes multinacionales le han dado plantón. El nombre de la última que se ha ido, Cementos Molins. ¿Sabes dónde tenía su sede social Vilas Cementos Molins? En San Vicens de Lords. Molins, sí. Esos son unos españoles invasores. ¿Sabes quién fue alcalde de San Vicent de Lords? Hoy no ha tenido su día Junqueras. Hoy no ha tenido su día Junqueras. Luis del Pino, buenas tardes. Buenas tardes y perdón por el retraso. Extraído de un atasco en Madrid, qué raro. Vamos a las noticias y ahora te desquitas. Todo lo que te hayas sufrido en el atasco... Les he estado escuchando atentamente y tengo mucho que comentar. Ahora enseguida las noticias. Antes le he dado la enhorabuena a Raúl Vilas, director de libertadigital.com, por los superdatos que han tenido en la medición de Comscore. Nosotros la verdad es que no solemos mirar mucho los datos, porque si por hacer lo que hacemos nos fueran mal las cosas de audiencia, el presidente de esta casa no iba a cambiar. Así que nosotros contamos, y siempre hemos venido contando lo mismo, ¿verdad, Vilas? Desde hace mucho tiempo. Otros ahora parece que cambian, y cuando se metían con lo que nos decían nuestros editoriales, ahora los copian. Ahora los copian. Y escribíamos hace 10 años nosotros, algunos los publican. Eso es. Pero en Radio, y eso también lo agradecemos, Luis del Pino, estamos batiendo todos los récords de audiencia, la que nosotros podemos contabilizar, que es la audiencia a través del streaming, la audiencia a través del móvil, la audiencia a través del ordenador, sin complejos. Ahora ya es sin medidores, porque lo rompes todos los fines de semana. Bueno, y usted también, ¿eh? No me vaya aquí de humilde, por Dios. Yo soy el que reparte aquí. En el Club de Libertad Digital, por ejemplo, Samboal, no sé si te lo he dicho a ti o lo he dicho aquí un par de veces, pero no sé si estabas tú. Desde que hemos empezado esta temporada, hemos doblado los socios del Club de Libertad Digital. Te lo he oído decir, sí. Y leer Libertad Digital es gratis. Escuchar Es Radio es gratis. Pero ser socio del Club de Libertad Digital supone poner 10 euros al mes, que tampoco es mucho, pero según están las cosas es una cantidad. Pues hemos doblado el número de socios, porque a la gente le gusta llevar en la cartera junto al DNI, más que la tarjeta del tal no sé qué, no. Dice, mira, porque yo soy del club de Federico, ¿vale? Dice, pues eso. club@libertaddigital.com, club@libertaddigital.com. Y tiene muchas ventajas, y que la publicidad del periódico ya no te molesta cuando lo abres, que es de lo que vivimos estos medios, de la publicidad. Los socios lo pueden leer casi en su totalidad sin publicidad. Y hay ofertas, y hay muchas cosas, pero yo sé que si no el 90%, la amplia mayoría, sois del Club de Libertad Digital para ayudarnos. Y eso nosotros no lo olvidamos. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Luis del Pino, ahora te desahogas, pero antes consejo para ti. Sí, porque os voy a dar 3 datos para que los vayáis rumiando. Sea cual sea vuestro vehículo, cuando salgáis de casa y sobre todo antes de arrancar el coche, os tenéis que parar a pensar en esto. El primero de los datos es que conducir a la velocidad inadecuada conducir a la velocidad adecuada, mejor dicho, podría evitar 1 de cada 4 muertos en accidente de tráfico. El segundo es que a 120 km/h, para detener nuestro vehículo, necesitamos una distancia incluso mayor que un campo
campo de fútbol. Y el tercero de los datos es que en carreteras convencionales la velocidad inadecuada es un factor clave en 3 de cada 10 accidentes mortales. Estamos tan acostumbrados a la velocidad que estos datos de la DGT nos dejan fríos muchas veces, pero las consecuencias de la velocidad nos afectan a todos. Por eso, cuando conduces, merece la pena ir con calma y quien esté de acuerdo, que levante el pie. Escuchemos, por favor, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque creo que es el resumen más o menos del día, de los dimes y diretes. 155 light, 0, con cafeína, sin... Si está de acuerdo con el planteamiento del Partido Socialista de aplicar un artículo 155 de manera limitada. Bueno, yo realmente con el Partido Socialista estoy de acuerdo, porque hemos llegado a un acuerdo. Por tanto, las medidas que yo presentaré mañana serán unas medidas acordadas por el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos y el Gobierno. Luego cada uno los califica como estime oportuno y conveniente. Luis, que tenías muchas ganas de hablar. Sí, yo quisiera hacer una reflexión sobre qué está pasando y por qué está pasando. Vamos a ver, ayer se batió el récord de empresas que se fueron en un solo día. Desde que ha empezado esta tertulia, al mismo ritmo que ayer, quiere decir que se han ido otras 15 empresas más de Cataluña. Se está yendo una cada 5 minutos, 268 ayer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se van? ¿Qué empresas son? Primero, la mayoría pues, no son empresas grandes. Obviamente no hay tantas empresas grandes en Cataluña. Muchas de ellas son pymes, 20, 50 empleados, y algunas de ellas es cierto que se van por el miedo a inestabilidad. ¿Qué pasa si de repente se declara la independencia y entonces resulta que aquí un gobierno manejado por la CUP nos impone unos impuestos de yo qué sé? Eso puede estar afectando, pero son las menos. Muchas de las empresas que se están yendo porque se está produciendo un blockout económico a Cataluña que está alcanzando proporciones brutales, pero brutales. En Libertad Digital publicábamos hace no mucho el testimonio de un empresario catalán que decía que le habían caído las ventas al resto de España del 70%. Yo suelo ir a hacer la compra y no hay más que pasearse por cualquier gran superficie para ver en los lineales qué productos se están vendiendo y cuáles no. Y cuando se produce, como se está produciendo, que a mí me parece injusto que se produzca, pero se está produciendo y además de manera masiva, un boicot a los productos que tienen su origen en Cataluña, pues las grandes superficies tardan 2 minutos en decir, uy, este paté de no sé qué, pues chico, es que en los últimos 3 días no hemos vendido ni uno, fuera del lineal, porque tengo cola de empresas para poner ahí. Bueno, entonces están muchas empresas cambiando su sede social simplemente para poder hacer algo tan sencillo como poder poner producto de Murcia. Simplemente. Entonces, ahora mismo, esa fuga de empresas está causando algo que a medio plazo puede ser una auténtica catástrofe económica para Cataluña. Y curiosamente, si el PP y el PSOE se están poniendo las pilas en tomar medidas políticas, es en parte por eso que está sucediendo. Porque si fuera por Rajoy y por Sánchez, no se hacía nada. Vamos, llegaban a un acuerdo con Puigdemont, estiraban el chicle. Vamos, Rajoy preferiría dimitir antes que aplicar el 155 y si puede llegar al final de la legislatura y dejarle el marrón al siguiente, lo haría. Pero se están viendo forzados a intervenir precisamente porque la catástrofe económica puede ser terrible. Entonces, saben que o empiezan a dar señales de contundencia y arreglan el tema, o si no, ese blockout económico a Cataluña no se va a solucionar. El nivel de cabreo entre la gente es tal que o la gente empieza a ver que esto se normaliza y que deja de haber unos absolutos dementes al mando de Cataluña y que deja de humillarse a España y que deja de escupirse a los guardias civiles y que deja de hacerse bullying a los niños que no son nacionalistas. O la gente ve resultados, o si no, esa actitud va a continuar y esa actitud es terrible, primero, porque para Cataluña va a ser horroroso económicamente, pero es que al resto de España nos va a afectar. Cada punto porcentual, lo publicaba el otro día Libre Mercado, cada punto porcentual que caiga la actividad económica en Cataluña, pues es un desastre para Cataluña, pero es también un menor desastre para España, para el resto de España, porque cae un 0,2%, por 0,2 puntos por cada punto que caiga en Cataluña. Y luego está el efecto de que lo comentaba Ana antes, también de lo que viene de fuera, de la inversión extranjera. Efecto disuasorio. Porque como todo el mundo sabe, y ahora no digo todo el mundo en sentido figurado, sino en sentido literal, Cataluña es España. Y entonces tú a un tipo de Toyota o de donde o tal, no le vas a explicar, no, Cataluña está muy mal, pero el resto de España está muy bien, no.
Dicen, pues en vez de ir ahí me voy a Portugal o me voy a Marruecos o me voy a donde sea. Pero nos va a afectar a todos. Y estoy de acuerdo con Luis, el problema es que PP y PSOE no se están poniendo de acuerdo para solucionar. O sea, quiero decir que esto convocando unas elecciones autonómicas no se va a arreglar. Pero es que PP y PSOE no se han enterado de lo que está pasando en este país. El que hizo la lectura correcta fue el rey, cuando dijo estos señores están fuera de la ley y tienen que volver a la Constitución, porque es lo que están pidiendo los españoles. Y lo han pedido con una manifestación en Barcelona, con manifestaciones en los ayuntamientos de todas las grandes ciudades, y ahora lo están exigiendo vía boicot. Es lo que están exigiendo, que se acaben los privilegios, que se acaben las diferencias, que todos seamos iguales ante la ley, que vuelva la cordura. Y el PP y el PSOE, a estas alturas, con las trazas que tienen por lo que están diciendo que van a hacer una vez apliquen el 155, que van con más miedo que otra cosa y parece que lo van a convocar, que lo van a aplicar simplemente para convocar elecciones, es que todavía no se han enterado de lo que está pasando en España. Fíjate, no se quieren enterar. Fíjate, eso, como decía, pues son muy torpes, porque al final va a redundar también en perjuicio de ellos. Ah, mira, pues como la canción, pero cambiándola. No te quieres enterar que te odian de verdad. Pero, Samboal, claro, estamos diciendo, las empresas se van de Cataluña, y yo creo que ante el traslado de las sedes desde Cataluña al resto de España, creo que también estaría bien, a propósito de lo que tú has dicho, que hubiera otro traslado de sede. Y es que muchos ministros del gobierno de España se trasladaran, pero no en el puente aéreo, no. Se trasladaran a vivir ellos con sus familias a Cataluña. Que se repartieran por provincias y que a uno le tocara la parte interior de Gerona, a otro le tocara Hospitalet, a ver dónde iba a llevar a los niños al colegio, a otro le tocara el barrio de Gracia en Barcelona, que se lo repartieran. Por ejemplo, el ministro de Educación, por ser una persona a la que apreciamos en este programa y saber que además su familia escucha radio, al ministro de Educación le dejaríamos elegir. Que eligiera él a qué parte de Cataluña se quiere ir. Vamos a recuperar, para hacerlo bien, Isaac, vamos a recuperar el corte en el que Méndez de Vigo le explica a Puigdemont cómo se debe responder en castellano o en catalán a una pregunta concreta. Ante la declaración del presidente Puigdemont en el Parlamento de Cataluña el 10 de octubre, el presidente el día siguiente mandó un requerimiento en el que solicitaba formalmente al Gobierno de la Generalidad para que aclarase si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa comunidad autónoma. El Gobierno entiende que no había habido una respuesta clara y precisa a su pregunta. La respuesta clara y precisa, tanto en castellano como en catalán, es una palabra de sí o no. Muy grande, sí señor, estoy de acuerdo. No les voy a hacer que escuchen los 3 minutos de no respuesta a la pregunta inicial de Sandra León cuando le ha dicho, ya que está de moda el sí o no, responda sí o no, hay adoctrinamiento en Cataluña, o en este caso sí o no, hay casos aislados, como dijo la diputada a la que pusieron de portavoz para arremeter contra Ciudadanos en el debate de educación y adoctrinamiento. Sandra León, por eso es nuestra Sandra León, no se conforma con la respuesta que te den, sino que aunque no tengas el micrófono, su voz se hace oír, es la de Es Radio. Pues mire usted, son hechos que se producen y cuando se producen y se denuncian, y cuando se denuncia y tiene constancia, el Ministerio actúa. ¿Casos aislados, sí o no? No, son hechos que cuando se denuncian el denunciante es un denunciado. Bueno, esto que está diciendo el señor Méndez de Vigo es la misma inmoralidad que llevó al PP para justificar el no hacer nada en la enseñanza en Cataluña a montar aquel esquema de no, que lleven los papás que quieran enseñanza castellana a sus hijos a colegio privado que luego les devolvemos el dinero. Es decir, una manera de hacer que nadie pueda estudiar en castellano en Cataluña. Vamos a ver, ya no estamos, y no se dan cuenta los políticos del PP y
y del PSOE en la época donde la clase política controlaba los medios, y si controlas los medios, controlas la información, y la gente no se entera de lo que tú no quieras que se entere. Siguen pensando que porque en las televisiones que ellos no controlan no salga algo, entonces la gente no se entera. Y ya no es así. O sea, yo le invito al señor Méndez de Vigo a que entre en una página que se llama elcatalán.es, que es un medio de comunicación creado por los periodistas vinculados a la asociación Pi Margall, de periodistas que son no nacionalistas y que denuncian lo que está pasando en Cataluña. Bueno, pues allí se encontrará una serie de carpetas de fotografías, y entre ellas, pues una carpeta con fotografías de colegios catalanes. 1.300 fotografías de colegios de toda Cataluña. Colegios en cuyas paredes se insta a matar a Albert Rivera, se insta a no hables otra cosa que no sea catalán, se insta a vamos a votar el sí. Es decir, el adoctrinamiento es generalizado, constante y además vulnerador de cualquier derecho de los niños. Aquí en España nos rasgamos las vestiduras con razón cuando a un niño se le hace bullying por ser gordito, o por ser musulmán, o por ser negro. Y sin embargo toleramos que en Cataluña se haga un bullying constante, no solo por parte de los compañeros, sino alentado, jaleado, animado por parte de profesores que deberían estar fuera de la función pública, contra todo alumno que no sea nacionalista. Y hemos conocido infinidad de casos a raíz del referéndum del 1 de octubre. A ver, niños, ¿quién su papá no ha ido a votar este domingo? Etcétera, etcétera. Eso está pasando, es generalizado. Y que diga Méndez de Vigo, cuando se denuncia actuamos... ¿Cómo, perdón? ¿Cuando se denuncie? Usted tiene la obligación de estar allí con la alta inspección y sin que se denuncie, porque no tienen por qué ser héroes los que sufren el acoso, entrar a saco. Y no se puede consentir lo que está sucediendo en Cataluña. El otro día, Ciudadanos decía, dentro de esa reforma que quieren hacer de la alta inspección, oiga, si por ejemplo para denunciar a alguien por los impuestos se permite que sea una denuncia sin publicidad del denunciante, ¿por qué para hacer este tipo de denuncias se dan a la administración pública catalana los nombres de los padres denunciantes para que sean señalados, como le pasó a esa señora que tuvo que hasta cerrar la tienda que tenía, el parque para niños, porque le hicieron el boicot a ella, y sacar a sus hijos a 30 kilómetros para que... ¿Por qué no denuncia la gente? Porque al denunciante le someten tal escarnio para que nadie se atreva a hacerlo. Oye tú, cállate, pero ¿qué más te da que lo hagan en catalán? Ya, pero es que en catalán el niño, fíjate qué notas está sacando. ¿Y qué quieres? ¿Que sea como fulanita? Que tuvo que sacar a los niños y llevarle a un colegio y en inmersión en Cataluña, 30 kilómetros de su casa, porque le hacían el boicot y el bullying a ellos, y encima que luego tuvieron que cerrar el parque de bolas. Claro, pues eso es. Pero no me acuerdo del pueblo de esa señora a la que entrevistamos en este programa, pero yo, para ese pueblo, elijo a Soraya Sáenz de Santa María. Para que a su hijo, que en breve está en edad de entrar en primaria, si no lo ha entrado ya... Le escolarice ahí. En infantil, creo que está en infantil, le escolarice ahí. Que le escolarice ahí. Y mirar cuántos de los ministros tienen hijos en edad escolar. Que se vayan a Cataluña. Vamos a trasladar, el lunes inicio la campaña, el traslado de sede del gobierno de España a esa parte de España que se llama Cataluña. Los ministros con sus familias. Y entonces, como dice Samboal, se enterarán de si hay odio o no hay odio. Se enterarán de si hay libertad educativa o no. ¿Qué mayor ejemplo de patriotismo, Vilas, que ahora que las empresas salen de Cataluña, los miembros del gobierno se trasladen allí? O por lo menos los que tienen decisión en esto, ellos y sus familias. Y luego le cuentan a Pablo Planas, a Pepe García Domínguez, a la gente que vive allí, a las familias de Xavier García Albiol. ¿Qué está pasando con Xavier García Albiol? Pues que lo quieren liquidar y poner a... Dolors Montserrat. ¿Qué está pasando? Eso es lo que está pasando. ¿Qué pasa con Isabel Bonig? ¿Por qué le dieron la publicidad el otro día? Me temo que también tiene los días contados. Porque ellos lo hacen y luego ¿qué pasa? Y es gente del PP, tan del PP o más como otros, ¿eh? Ahora, a mí lo que me llena de esperanza, bueno, ya saben ustedes que yo soy patológicamente optimista y siempre lo he sido, pero... ¿Por qué te crees que está en este programa? Porque yo me agarro a tu optimismo, pero vamos. Pues a mí lo que me llena de esperanza son las reacciones de la gente, reacciones que precisamente están tirando del ronzal de PP y de PSOE para forzarles a moverse. Por ejemplo, pues esta mañana comentaba Pepe García Domínguez pues lo que él hace en su casa,
que además es que cada vez es más generalizado. Ya saben ustedes que empezaron los separatas con las caceroladas a las 10 y a protestar contra el Estado opresor. Y lo que pasó fue que pues unos que se autotitulan la Resistencia empezaron a poner a la misma hora de las caceroladas Manolo Escobar, el que viva España, con un altavoz. Estás hablando con un miembro honorífico de esa Resistencia bueno, en la calle Balmes, pues, porque nos apuntamos. Pues eso que hacía este grupo ya lo hace también Pepe García Domínguez en su casa, y lo hacen cada vez más catalanes, con lo cual pues lo que se está produciendo es una visibilización del españolismo allí. Y fíjate que yo siempre que puedo, porque también me gusta ser optimista, hay momentos de bajón, veo a Vilas y entonces digo, le tengo que animar yo a él, y entonces ya me hago yo el Luis del Pino. Pero hoy ha dicho algo Pablo Planas que es muy interesante. Cuando en el Congreso de los Diputados les hablan los separatistas al gobierno de España, le dicen: si activa usted el 155 va a ser mucho peor y el movimiento independentista va a tener mucha más fuerza. Que tú dices, vamos a ver, si yo fuera independentista y quisiera eso, me callaría para que el gobierno lo haga y así me beneficia. Y el gobierno coge y dice, ahí va, vamos a ser la fábrica de independentistas que siempre nos dicen que somos. Vamos a diluir esto, vamos a no actuar. El otro día Pablo Planas me dijo, Dieter, me mandó un mensaje, Dieter, y lo emitimos aquí, Dieter, te fuiste un lunes de Cataluña con una impresión, quiero que sepas que en esos balcones que tuviste han empezado a retirarse banderas esteladas y han aparecido, no muchas, pero las suficientes como para hacerse notar banderas españolas. Era un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque habló el rey, hubo una reacción, la gente dijo, este es mi momento y la saco. Hoy le he preguntado, y pensando que habían desaparecido, le he preguntado, Pablo, ¿sigue la retirada de esteladas de los balcones? Y me ha dicho, uy, dice, ¿sabes lo que pasa? Que como se está viendo y se está vendiendo aquí en Cataluña, que el demorar todo esto es una forma de es un síntoma de debilidad del gobierno. Ahí está, han vuelto otra vez, porque además me dijo Pablo, las tienen colgadas pero las meten para adentro. Y como son así de valientes, cuando ven que el partido va a favor, la sacan. Que va mal, la meten. Bueno, pues ahora están sacando otra vez algunos la bandera que habían retirado. Pero es normal, es igual. ¿Cuántos Mossos habrán actuado mirando para otro lado el mismo día 1 de octubre? No porque no crean en la ley, no porque no crean en España, sino porque saben que si se enfrentan a su jefe, mañana no va a venir el gobierno de España a respaldarles. Y allí es donde tienen que vivir y allí es donde van sus hijos al colegio. Y como esos, tantos otros funcionarios o tantas otras personas que no trabajan en la administración pero que viven en poblaciones pequeñas, que dicen, es que si yo saco hoy la bandera de España, es que si me enfrento a una orden que no me gusta y que me parece que es ilegal, es que mañana va a venir el gobierno de España a defenderme. Es que no les va a defender nadie. Mañana están perdidos porque el gobierno de España va a convocar elecciones y si ganan los nacionalistas van a seguir mandando allí. Vamos, ya se ocuparán el PP y el PSOE de garantizarlo. Ese es el verdadero problema. Claro. Que la gente no se siente respaldada. Y de lo que comentabas, mañana va a haber una gran manifestación, ojo, por el tema de los Jordis. Yo creo que va a ser una manifestación bastante separatista, sí. Entonces, claro, ahora es un momento otra vez, pues probable que ahora venga pues un subidón, un repunte. Sí, porque sobre todo desde los medios de comunicación se habrá jaleado todo esto. Pero ojo, que yo, y tú lo sabes, y Luis también, porque en su programa también lo he dicho muchas veces, yo en lo que soy más optimista que antes no es dentro de Cataluña, sino en el resto de España. Yo sí que siempre he dicho que yo daba a la izquierda por perdida completamente. ¿Y qué ha pasado? Y sí que he visto estas últimas semanas una reacción que me hace ser más optimista. He visto que por lo menos la izquierda no es bastante heterogénea en España y que a lo mejor sí que en sitios como Galicia o el País Vasco o Cataluña está más contaminada por el nacionalismo, pero sí que he visto en el resto de España una reacción mejor de lo que yo me esperaba, o sea, más compromiso con la defensa de la nación, y creo que eso también explica un poco que el PSOE esté actuando
dentro de lo que es el PSOE y Pedro Sánchez, sí. Tampoco vamos a pedir peras al olmo, pero de una manera que a priori no te podría chocar un poco de Pedro Sánchez, ¿no? Que esté por la labor del 155 y sobre todo después de machacar a Susana Díaz en unas primarias. O sea, que él estaba muy fuerte y sin embargo se le ve ahí... Y no solo eso, sino que la gente ya no compra el producto que le vende un partido por muy afín sentimentalmente que se sienta a sus siglas. Y la prueba la tenemos en Galicia estos últimos días. Lo que tardaron ir a intentar resucitar el Nunca Más a raíz de los incendios. Sí, sí. Si Pablo Iglesias no ha estado allí nada más que unas horas y se ha vuelto... de gestión de la Asunta no han conseguido... Sí, efectivamente, y eso es porque no se dejan llevar. Porque ya no miramos a los políticos en función de unos sentimientos, sino que la gente es mucho más racional y piensa quién quiero yo, qué quiero y qué me representa. Si no, teníamos un Nunca Más desde el domingo por la tarde otra vez montado. La gente tiene que ver que... Es verdad, y aquí muchas veces o durante muchos años hemos criticado mucho la corrupción, todo lo que funciona mal, y a veces parece que, claro, que España es un desastre, porque pues al trabajar en esto, pues nada, tienes que comentar lo malo, no lo bueno normalmente. Pero yo creo que la gente también está viendo que España en los últimos 40, 50, 60 años ha pegado un salto que no tiene parangón en el mundo y que vivimos muy bien y que somos un país en comparación con el próspero, panorama que se nos plantea, con unos niveles de libertad. Aquí se puede decir, pensar, sentir lo que uno quiera, y claro, echar esto a la basura por unos tipejos como Puigdemont y compañía, pues... Yo quisiera, con respecto a lo que comentaba don Raúl, de que mañana habrá una manifestación, mañana habrá una manifestación como pudo ser... Es importante para ellos. La de la diada, pero para medir un poco cómo están es importante. Vamos a ver, para tirando por alto, vamos a suponer que salen los de la diada, que otros 250.000 a la calle. Bueno, pues estupendo, son los mismos de siempre, da igual. Aquí llevamos a lo mejor son unos poquitos menos. Yo creo que van a ser bastante menos. Sí, por eso puede ser menos. De hecho, no juntaron a más de 30.000 personas el otro día con las velitas para los... Sí. Aquí llevamos escuchando el argumento estúpido de no, es que no se puede hacer no sé qué, porque es que las calles se incendiarían. Oiga, pues hemos intervenido parcialmente las cuentas, que todavía nos queda por intervenir y habría que intervenirlas del todo. Y no ha pasado nada. A mí me gustaría que nos dieran cuentas de esa intervención parcial, porque yo tengo que ver las pruebas para creérmela del todo. Si te lo digo de corazón, a simple vista no es muy fácil. No hemos vuelto a saber nada. Me sumo a Santo Tomás Samboal, ¿se incendiará todo? No se incendió nada. Hemos encarcelado a los Jordis. ¡Oh, madre mía! Pues no se incendió nada. Y mañana intervenimos la autonomía con el 155 y no se incendia nada. Y no se incendia por ese efecto que usted ha descrito, del que tiene la bandera estelada por fuera, y cuando ve que él cambia el aire dice, la cambio, la meto para adentro. Pero si el problema del 155... le han puesto los nacionalistas y se lo han comprado los partidos nacionales. Son ellos los que han puesto... es como el libro de las elecciones en Estados Unidos de no pienses en un elefante, no te muevas en el marco conceptual que te dibuja tu adversario. Son los nacionalistas los que han dicho, cuidado, el 195 es el botón nuclear, y en vez de contestarles, no señor, el 155 es un artículo de la Constitución, han dicho... en Madrid, el más suave que podemos aplicar. Es un botón nuclear, no le vamos a tocar. Oiga, pero ¿por qué te tienen que marcar las reglas del juego el que quiere destruir el tablero? En todo caso será el botón del escudo antinuclear. Claro. El botón nuclear es el que han apretado ellos. Pero PP y PSOE, por complejos, han comprado siempre los argumentos del nacionalismo. Y siguen. En el País Vasco y en Cataluña. Y lo han comprado desde los gobiernos de Adolfo Suárez. Desde el que se pone en marcha la Constitución. El propio franquismo privilegió de manera escandalosa y la verdad es que para el resto de regiones bastante indignante privilegió a Cataluña y al País Vasco. Y eso es de lo que la mayoría de los españoles están hartos, se han dicho, no se acabó. No porque sean más listos los catalanes y los vascos, tampoco son más tontos. Y es verdad que tienen una burguesía que tiene su mérito, pero si son las zonas más industrializadas es porque España, los gobiernos españoles
españoles decidieron que fueran así. Lo que pasa que lo que le cuentan a la gente es, no, nosotros somos la región más industrializada, tenemos uno de los PIB per cápita más altos porque somos más listos. Y eso, si te lo dicen desde pequeño, pues te gusta creértelo, porque si te dicen que eres mejor, pues normalmente te lo crees. Pero no tiene nada que ver con la realidad. A propósito de que la gente ya no se queda en casa, hoy se celebran la entrega de los premios Princesa de Asturias. Hay una novedad importante, y no la busco en los invitados, los discursos, no. La novedad importante es que los años anteriores, la gente, sobre todo desde que Podemos entró en escena, la gente de extrema izquierda aprovecha estos premios en Oviedo, que es el escaparate de Asturias en el mundo, para salir a la calle, insultar, meterse con el rey. Bueno, imagínate este año todavía más. Pero este año, unos convocados por plataformas, asociaciones, movilizaciones. Este año resulta que ha habido una manifestación para decir todo lo contrario. Y eso, claro, a mucha gente ha dicho, ahí va, que van a estar dos manifestaciones juntas. Y creo que estaba Oviedo tomado por la policía. Luis Eduardo García, Radio Asturias, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Dieter? Buenas tardes. Creo que empezaba a las 5 de la tarde esas manifestaciones. ¿Cómo ha ido la cosa? Sí, no, hay un revuelo importante de personal, muchísima bandera de España, como bien decías, dos manifestaciones, muchísimo más ruidosa, la de Marchas por la Dignidad, que así la han denominado, han venido autobuses de Galicia y País Vasco, evidentemente todos comandados por grupúsculos de extrema izquierda, con, bueno, evidentemente Podemos al frente, pues grupos antimonárquicos y, como digo, de la izquierda más dura, pues para intentar no boicotear, pero sí mostrar su discrepancia con lo que se va a producir, la entrega de los premios Príncipe de Asturias frente a la Plaza La Escandalera y al Teatro Campo Amor. Pero bueno, por otra parte estaba otra manifestación pequeña, de bastante menos calado, que es sin ningún tipo de color político, evidentemente defendiendo España, la Constitución, la bandera, evidente, lo normal, pero que serán aproximadamente como apenas un centenar de ciudadanos normales y corrientes que se encontraron en Barcelona, en las protestas de Barcelona, y eran recitudes de Oviedo y de Asturias, y se han juntado el Parque San Francisco, el Paseo de los Álamos, pues 200 metros del Teatro Campo Amor, donde va a estar el rey, donde se va a hacer la entrega, y al final yo creo que no hay ningún problema de momento, porque el operativo policial es un auténtico espectáculo. Esto es, sinceramente, Beirut. No se mueve nadie. Se han quejado los de la Marcha de la Dignidad de izquierda que la policía les ha hecho controles continuos, les ha hecho bajar de los autobuses, les ha desviado su ruta, y que se han visto absolutamente tomados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que repito, tienen tomada la ciudad, la tienen sellada, muchísimos cientos de agentes de paisano, y para que no haya ningún tipo de altercados e inhibidores de la policía, por lo que vemos que las comunicaciones las perjudican. Luis Eduardo, muchísimas gracias. ¿Qué tal tiempo hace en Asturias? No, un solazo que muere. Yo me he tenido que ir de la zona porque era imposible, no tenías cobertura, el teléfono bloqueado, y me he tenido que ir a casi 1 kilómetro para poder tranquilamente hablar en este día maravilloso que hay 29 grados ahora mismo en el centro de Oviedo. Oh, si encima al paraíso natural ya le ponemos sol. Mira, me voy yo a Asturias este fin de semana a empezar la reconquista. Luis Eduardo, un abrazo fuerte. Un saludo. Es que está el policía haciendo su trabajo, qué vergüenza ya, ¿eh? Qué violencia policial. Sí. Les han bajado de los autobuses. Pero, a propósito de generar el efecto contrario, Podemos, que dice Miriam Muro, que está haciendo unas crónicas fantásticas sobre el canguel en Podemos que les está entrando porque sus propias encuestas dicen que la gente ha dicho, mira, pues ya se rompió la luna de miel que dijo una vez aquí Samboal. Mira, ya no nos hacéis gracia. Ya me has tocado las narices. En Oviedo habrá algún día unas elecciones al ayuntamiento. Y los que vienen en autobuses proetarras del País Vasco y la extrema izquierda de Galicia para reventar en los premios Príncipe de Asturias, esos no votan ahí. No votan, no están empadronados en Oviedo. Y la gente se va a acordar que el turismo, los negocios, pues dependen, entre otras cosas, de aprovechar momentos y escaparates como este. Y me voy a sumar a la ola de esperanza. Se suma Vilas, que es aquí el más pesimista, no me subo yo. Hay gente que se empieza a dar cuenta, ¿eh? Hombre, y gente de izquierda es que se dice, pero vamos a ver. Se retratan todos los días. Mira. O sea, ayer Irene Montero,
llorando amargamente por que decía unas cosas que... Y Mónica Oltra, ay, es que mis niños han pasado mucho miedo con Scratch. Yo no le deseo ningún mal ni a Mónica Oltra ni a sus niños, de seguridad me refiero. Pero no puedes justificar una cosa y la contraria. No puedes hacer eso a las puertas de la casa de Soraya de Santa María y decir que es libertad de expresión, y en la puerta de la casa de Mónica Oltra, que hay la 10ª parte de personas, decir que es que has pasado mucho miedo. Y que eso no puede ser en una democracia. ¿Qué pasa? Que la doble vara de medir hay que ponerla en evidencia. Claro, es que todo esto les empieza a poner en evidencia de que son unos mentirosos. Si es que eso es muy fácil. Es que ya te deja... Todo aquel que vaya a un Scratch es un imbécil. Y me da igual quién sea el objetivo de ese Scratch. Lo de menos es quién sea. El problema es el Scratch. Y todo aquel que participe en eso... Ahí te equivocas, Vilas, porque es que ahora ya no se dice Scratch. Bueno, sí, mejor, porque ni me gusta decirlo. Ya, no, pero es importante, porque Scratch... Era cuando molaba. Era cuando molaba. Molón. Y ayer son fascistas. No, es que ayer busqué. Digo, a ver cuál de ellos ha dicho la palabra Scratch para hacer la comparación. Sí. De verdad, era una cosa de periodística. Como teníamos el bloque de lo que decían de los Scratches buenos, dije, pues a ver si que alguno diga Scratch. No. ¿Y sabes por qué? Porque podrán ser incoherentes e incongruentes, pero no son tontos. Y entonces dijeron, oye, como diga Scratch. Pero ¿sabes lo que pasa, Samuel? Que yo creo que mucha gente que vivía y vive a lo mejor en un precariado, que tiene un sueldo que no merece, que por lo que ha pasado en la economía está viendo que, y estos corruptos que se lo llevan y yo no tengo trabajo, y tienen razón a quejarse. Hay gente, yo creo, que hace la siguiente reflexión. Claro, lo que yo no quiero es volver a lo de hace 3 años. Yo no quiero volver ahí. O sea, a mí me molaba hace 3 años indignarme y votar a alguien que diga, mira, que se fastidien, aunque esto se hunda, que se fastidien el PP y el PSOE por corruptos. Como peor no voy a ir, pero es que ha pasado ciertas cosas y la calidad de vida de algunos ha mejorado un poquito, o por lo menos no ha empeorado lo que pensaba. Y esa gente dice, oye, y si como dice Raúl, y si se estropea la economía ahora. ¿Y si me levanto a las 6 de la mañana y me ponen una renta básica y tengo que de dar la mitad de lo que estoy ganando para repartir? Que mientras me lo den a mí, fenomenal, pero ya darlo de lo mío es más complicado. No, yo creo es más profundo que eso, don Dieter. Vamos a ver, hay mucha gente que puede votar a un Podemos llevado por el deseo de cambiar cosas. Cuando tú estás en una situación que no te gusta, dices, jolín, estamos gobernados por una casta de indecentes que destruyen ordenadores de no sé qué, que se reparten lo de los seres, que se pactan el 3%, ya está, estoy harto, quiero que esto reviente, y me da igual, que estos son unos bolivarianos, me da igual, son los que más pueden reventar, esa es una parte. Lo voto. Sí. Entonces, claro, tú a esa gente le puedes decir, oye, yo soy aquí un revienta todo, vótame, y esa gente te vota. Lo que no le puedes decir es, oye, yo soy un revienta todo y mira, y además me abrazo con un tío que te está humillando a ti como español, escupiendo a un guardia civil, no porque sea guardia civil, sino porque es español, quemando una bandera española, riéndose de los españoles. Tú no puedes alinearte con esa gente, porque lo que le estás diciendo a aquellos que te votaban desde la indignación es, sí, yo me aprovecho de tu voto, pero tú como español me das asco. ¿Cómo vas a gobernar un país cuando le transmites continuamente, y Pablo Iglesias lo transmite continuamente, que España y los españoles le dan asco, hombre? Pero fíjate, Rajoy consigue que le voten transmitiendo continuamente que los que le votan le dan asco. No, es que estás justificando los privilegios de una casta y no hay más casta que el nacionalismo. Le estás diciendo al resto de los españoles que los catalanes tienen derecho a tener más derechos y más privilegios. Sí, los catalanes no, los separatistas catalanes, es decir, la casta más... ¿Estás diciendo eso? Pero tú no eres el de la igualdad. Sí, pero era una ironía. Sí, pero es verdad que hay una mezcla de todo, ¿eh? Yo recuerdo la frase de Donald Trump que dijo cuando estaba en su mejor momento, digo hoy que voy a pegar unos tiros en la Gran Manzana a no sé quién y la gente va y me vota más. En vez de caer, subo. Podemos ha pasado por ese momento y ha durado mucho tiempo. Pero están pasando muchas cosas. También en medios de comunicación, ojo, que se están viendo que algunos intereses confluyen y de pronto hay toques. El otro día veían publicado un periodista de 4
pegándose con Pablo Iglesias. Usted a mí no me dice que manipulo. Que en 4. Movimientos de decir, ojo, que es que se nos va el negocio al guano. Pero hay muchas causas. Algunas es de gente que dice, oye, yo me parecía que era un buen trending topic esta gente, pero si lo que está en juego es volver a la cola del paro, me da un poco de yuyu. Otros, oye, no es que yo confiaba en que estos fueran realmente un partido más revolucionario y no lo hicieron. ¿Sabes? Yo conozco gente que votó a Podemos porque era el partido más laicista. Así. Buscaban un partido que dijeran, la Iglesia fuera. Y claro, dijeron, anda, mira, estos dicen religión fuera de Televisión Española, la misa, sí. Religión fuera del aula, acuerdos con la Santa Sede fuera, la Iglesia quita tus sucias manos de cualquier cosa del Estado. Y cuando han visto a Pablo Iglesias suplicarle a un obispo que vaya él a arreglar los problemas de España y sea él el que organice una salida entre el gobierno de Cataluña con sus obispos y el gobierno de España con sus obispos, hay gente incluso con capacidad crítica que dice, entonces, si lo va a arreglar la Iglesia Católica, si es un obispo como el que va a hacer de mediador, como mandaron los moros a convencer a don Pelayo antes de la batalla de Covadonga, ¿para qué tanta historia? Y esas cosas en momentos como este molestan. Y lo que me gusta es el desconcierto que refleja Miriam Muro en sus crónicas que tienen Podemos, que tampoco, a ver si solo va a ser el PP, el PSOE y Ciudadanos los que no saben qué hacer con el 155. Claro, Pablo Iglesias diciéndole al periodista de 4, no manipule usted, no diga que estamos con los independentistas, por favor. Y el otro, pero si Dante Fachin acaba de votar, si Ada Colau acaba de hacer, no manipule. Y además que ya no estamos, volvemos a lo que comentaba al principio, que ya no estamos en la época donde a través de las televisiones controlas todo, que tú no puedes ya decir tonterías impunemente. El otro día Irene Montero, se han dicho un montón, Pues sí, pero ya no impunemente. Irene Montero el otro día, una constitución no debe durar más de una generación. Pues claro, le salen 2000 tuiteros en Twitter diciendo, pero chica, mira, fecha, fecha de la Constitución de Estados Unidos, la de Alemania, la de Francia, y no nos habíamos enterado. Algunos no se habían enterado. ¿Qué tienen? ¿Qué saben hacer Pablo Iglesias y comunicación política? ¿Pero saben hacer algo más? Sí, que no. Y comunicación política, espérate a ver cómo acaba el invento. Efectivamente. Es que creíamos que eran listos. Nos vendieron muy bien la burra de que... Yo pensaba que Pablo Iglesias era inteligente. Yo también lo pensé. No solo es cuestión de inteligencia, también de una ignorancia. Hombre, lo que pasa es que están muy bien arropados. O sea, yo creo que muy bien arropados y no son, muy pero mimados. le falta muchísima formación, etcétera. Bueno, no sé por qué me acaba de venir a la mente. Son muy incultos, o sea, un poquito de humildad. Son muy incultos. Los dirigentes de Podemos son profundamente incultos. Bueno, tampoco de otros partidos pueden dar muchas lecciones. No sé cómo dar paso a la solución del enigma para que no se me ofenda a nadie. Mejor que sea Nuria Richard la que diga de quién estaba hablando en este contexto. El enigma de hoy es la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo Pollato. Pollato es su segundo apellido. Qué grandes tardes nos daba la entonces, año 2005. Madre mía, hace 12 años, ministra de Cultura. Qué casting nos hizo Zapatero. ¿Quién dijo eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor? En una sesión en el Senado en febrero de 2005, la ministra Calvo era interrogada por el senador popular Juan Van-Halen por las medidas previstas para frenar la crisis del cine español, con la taquilla en caída libre. La ministra, en su turno de réplica, se mostró súper ofendida por no haber sido llamada su señoría, que es la fórmula habitual, e increpó al senador del PP diciendo que para ella él nunca sería Van Halen Pixie ni Dixie, será su señoría, en referencia a los famosos ratones de los dibujos animados. Van Halen alucinaba, porque él había terminado su intervención con el típico latiguillo latino del verbo latino dico en su tercera persona del pretérito perfecto de indicativo, Dixit. Bueno, pues hoy Carmen, Dixit, que el PSOE ha negociado con el gobierno que hay fecha para las elecciones autonómicas en Cataluña. No hagáis planes para enero del año que viene. También Calvo ha desvelixit que Rajoy y Sánchez prevén aplicar un poquito el famoso 155 en Cataluña. De hecho, ha sido ella, doctora en Derecho Constitucional, la que ha llevado las negociaciones. Carmen Calvo Pollato,
Pues ya todos estamos enterados de lo que está pasando. Que tomen ejemplo los servicios de comunicación de Moncloa, que les han pisado la noticia. ¿Quién ha sido? ¿Lo han acertado muchos? Sí, una barbaridad. Oiga, Una barbaridad. Muchísimo. Y el primero fue Fernando Extremeño de Mérida por mail, por Twitter. Es que lo de Pixie Dixit, eso no se olvida fácilmente. Por cierto, que tenemos novedades de Securitas, ¿no? Sí, Nieves? porque tú siempre te acuerdas de la alarma SOC Sensor, antes fue la alarma anti-inhibidores y prepárate para lo que viene. En Securitas Direct vuelven a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Hoy mismo lanzan la alarma Cero Visión y es una alarma que genera una situación de visibilidad cero para los cacos. Es una niebla densa, una niebla molesta que fuerza al ladrón a abandonar nuestra casa o nuestro negocio en cuanto se produzca y además ellos te lo controlan control remoto. Bárbaro. No se puede robar lo que no se ve. Por eso, si quieres saber algo más de esta alarma Cero Visión de Securitas Direct, tienes que llamar gratis al 900-130-900. 900-130-900. Si me dan a elegir, prefiero la Cero Visión que el 155. Le damos a la Cero Visión y que se tengan que ir todos. Y en lo que no hay novedades en Aegon, siguen teniendo todos esos profesionales a nuestra disposición. Más de 39.000 médicos de libre elección, más de 1.000 grandes centros médicos en toda España, hospitalización sin copago con las máximas coberturas y sobre todo el seguro del todo incluido. Es nuestro momento, hay que contratarlo. 900-177-177. Ana Samboal, Raúl Vilas, os despido hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Sí, y menuda semana que nos espera. Interesante. Uy, del Pino no te puedes ir tú todavía. Vamos de semana histórica en semana histórica. Y cada una es más. Y cada una más que la otra. En fin, para sobrevivir la siguiente hora nos vamos a ir a las noticias de las 6 y luego el respiro de las recomendaciones. La de Luis del Pino también, que no se me va. Pone sobre aviso. No es la salida de las empresas que si cambian de sede social no va a ninguna parte mientras mantengan los centros de producción allí o mientras mantengan la sede en Cataluña, efectos fiscales, puesto que se contabilizan sus impuestos en esa comunidad autónoma y a la hora de hacer el reparto en el sistema de financiación autonómica no les afecta para nada. Lo que pasa que en la salida de la sede social es solo el principio. El principio por lo menos para no hacer nada más allí. Y la salida de depósitos, esa es la que hace mucho daño. Porque con una salida brutal de depósitos durante un periodo relativamente corto de tiempo, no hay entidad financiera que aguante, ¿eh? La quiebras directamente. Ahora, a mí el error de todo esto me parece pensar que es que Cataluña se va al garete. Cuando hubo que pedir el rescate financiero de España por Bankia, no pensamos que Madrid se iba al garete. Era una cuestión de país. Si hay un problema con las empresas catalanas, hay un problema con las empresas españolas y esto está afectando a todo el país. Y dejar que esto se alargue por una estrategia política que al final políticamente pueda resultar muy afectada, acabe echando por los suelos el esfuerzo de todos estos años, me parece una absoluta temeridad. En eso estamos por las fechas de hoy, ¿no, Vilas? Sí. Pues hoy la verdad es que ha contribuido. Hay que agradecerle a Carmen Calvo de todas formas tener a alguien que yo creo que ha sido, pido tu ayuda, Raúl. Ha sido un lapsus a lo suyo de, bueno, pues ya que estoy, lo resuelto todo, o realmente el PSOE ha visto que a Ciudadanos le podía pisar el conseguir lo de las elecciones, porque anda que no hemos dicho, Ciudadanos, qué pesado estás con lo de las elecciones. Yo llega Carmen Calvo y dice, bueno, como le dijo Pedro Sánchez a Rajoy, elecciones, pues en enero vamos a tener elecciones. En enero vamos a tener elecciones, Raúl, dicen o no, yo qué sé, porque luego el Rajoy lo ha dejado todo para mañana. A ver, en condiciones normales, la hipótesis más verosímil es que el PSOE ha ido a fastidiar a Ciudadanos y al PP reventando el anuncio de mañana y anunciándolo. Digo en condiciones normales. Como es Carmen Calvo... Ah, tú también como yo, ¿no? Dejamos esa puerta abierta. Pizpireta, pues a lo mejor no ha sido tan calculado y simplemente se ha ido de la lengua. Imagínate que ha dicho... la verdad, que han pactado que las elecciones van en el mes de enero. Igualmente eso se podría decir, porque las elecciones las tiene que convocar el presidente de la Generalitat. No. Si tú aplicas el 155 y pones a una persona responsable de Cataluña, entiendo que formalmente
a lo mejor el procedimiento es otro, a lo mejor no lo tienen que decidir en el Consejo de Ministros. Entonces, guardar las formas cuando estás acusando a los separatistas de saltarse todos los procedimientos en el Parlamento, etcétera, es importante. Entonces, es posible que lo hayan pactado. Ahora, sí, lo de Carmen Calvo es una metedura de pata, en mi opinión, gordísima. Sí. Gordísima. Les ha dado un balón de oxígeno a los separatistas. Lo que yo no pongo en duda que es una metedura de pata. Lo que no sé es si es por maldad de Sánchez, como decía Dieter, o por meter un dedo en el ojo a Ciudadanos, o si ha sido que se voto por la primera, ha ido de la lengua. Voto por la primera y os voy a decir por qué, y te doy la palabra, Vilas. A ver si podemos escuchar el momento en el que Albert Rivera, después de oír a Carmen Calvo, tiene que salir él a apuntarse la medalla. Claro. Yo les puedo confirmar algo, que es que el miércoles efectivamente yo pacté con el señor Rajoy que fueran las elecciones en enero. Yo le pedí al gobierno que nuestro apoyo sería a cambio de que hubiera una salida democrática, una vía democrática que el gobierno no acaba de ver hasta la fecha y el PSOE tampoco. Y la señora Calvo, pues bueno, debo decirles que en teoría lo que pactamos que sería el presidente del gobierno mañana quien lo anunciaría, no la señora Calvo. Spoiler. Sí, entiendo a Rivera, lo entiendo, pero yo creo que en estos casos el yo no suena bien. El yo pacté, yo dije, que es que no se trata aquí de colocarse la medalla, porque lo habrá pactado Albert Rivera el miércoles, pero hace un mes Albert Rivera decía que no había que aplicar el 155 y hace 2 meses el PSOE, bueno, decía que aplicar el 155 era el fin del mundo. Entonces, decía que los que decíamos que había que aplicar... Un poquito de prudencia aquí con colgarse medallas y vamos todos a pensar más en solucionar el problema y no en llevarse la medalla antes de solucionarlo. Una vez que esté solucionado, que se peleen a ver quién ha sido el mejor. Tenemos medallas, si lo solucionan, tengo medallas para todos. En este caso es una medalla de oro para ti, otra para ti y otra para ti. No hay ni oro, ni plata, ni bronce. Lo subimos a los 3 al podio, como se hace en las Olimpiadas cuando hay empate, y que los 3 se pongan la medallita. En todo caso, y ya para terminar, lo que sí que yo creo que es obvio y es que lo que se ha pactado es aplicar el 155 única y exclusivamente para convocar elecciones. Con lo cual yo no sé si lo harán en enero, si lo harán antes o un poco después. Pero que el objetivo que tienen es convocar elecciones porque evidentemente si se aplicara siguiendo el procedimiento que han anunciado, que después de todos los trámites del Senado y demás, pues estaríamos dentro de 15-20 días, ya nos ponemos a mediados de noviembre, que estaría en diciembre, con Navidad por el medio, y ya en enero convocas. Tienes que convocar con 2 meses. Es lo que han dicho, y eso sí que parece que es verdad, que han pactado eso única y exclusivamente para convocar elecciones. Luego, si queréis, podemos entrar en cómo se celebrarían esas elecciones, si veis lo de TV3, lo de los Mossos, o creéis que, igual que a Rajoy fue la sociedad española la que le aplicó el 155 con su movilización, igual que fueron las empresas grandes, pequeñas y los depositantes en los bancos los que aplicaron el 155 con su reacción, a ver si por una parte está convoco elecciones en enero y no tengo que intervenir nada más porque hay unos jueces y una Guardia Civil que van a ir actuando contra medios de comunicación y contra mozas de escuadra. Entramos ahora en eso, pero antes, si asumimos que hay elecciones, ¿tú crees que habrá elecciones en enero, Samboal? Bueno, yo creo que sí, lo han dicho y ha salido Rivera de esa manera, probablemente ya lo han pactado. Ahora yo sí lo que creo es que se han sido tan exquisitos hasta el extremo de ponernos a todos de los nervios a la hora de cargarse de razones para aplicar el 155, deberían seguirlo siendo en cuestiones formales como esta. Pero demos por bueno, Vilas, que hay elecciones en enero. Sí, yo la duda que tengo es si van a ser por esta vía. Yo no descarto aún que Puigdemont antes de que finalice todo el trámite del 155 las convoque. Vale. Y de hecho creo que esto de filtrar lo de TV3, que no creo que se vaya a hacer, pero medidas bien visto. Es meter presión bien para que él además se pueda justificar ante su parroquia, claro, y decir, mejor controlar yo las elecciones, nos dejan más salida que convocar elecciones, porque si no vienen aquí, cogen TV3 y estamos perdidos. El partido de fútbol se va a tener que jugar. ¿Qué preferís? ¿Que nosotros designemos al árbitro, sea en nuestro campo y con nuestra afición, o que nos convoquen ellos el partido? Pero si damos por bueno que la solución a todo esto, la solución me refiero, el siguiente plazo, el siguiente episodio de este serial, van a ser unas elecciones en enero. Lo que se ha dicho es convocarlas en enero, con lo cual serían en marzo más o menos. Lo que se ha dicho hoy, digo. Madre de Dios, la fecha de Rajoy era sincera. O es un magnífico actor,
y que le fichen ya en Movistar Plus para alguna serie, o eso de intervenir TV3 y los medios públicos, no es que se le pase por la cabeza al gobierno, es que directamente les provoca, bueno, la sorpresa que habéis escuchado, que hay que intervenir, ¿qué? ¿Y eso quién lo ha dicho? Mañana parece que vamos a salir de dudas en parte, o no, que diría nuestro presidente del gobierno. Pero como veis, aún a esta hora, los tres partidos constitucionalistas no se aclaran en la manera que se debe afrontar este golpe a plazos que están dando los separatistas. Respuesta light para no levantar ampollas dentro y sobre todo fuera de España. Respuesta media que pasaría por convocar algún día después de Navidades unas elecciones y que sean los ciudadanos los que nos resuelvan el marrón. El problema es que para convocar esas elecciones, unos dicen que se tienen que convocar con garantías y que por eso no se puede encargar de la vigilancia de esas elecciones los Mossos y no se puede encargar de la cobertura pública TV3 y compañía. Pero hay quien dice, ¿y si dejamos que sean los jueces y la Guardia Civil los que nos arreglen también el marrón de los Mossos y de los medios de comunicación? Ojo a las noticias de hoy, porque la Guardia Civil ha empezado a tomar declaración a los responsables de algunos medios de comunicación, como por ejemplo el director de La Vanguardia, que al salir el periodista no ha querido atender a los periodistas. Yo creo que el problema fundamental que estamos viendo aquí ahora es que el PP, el PSOE, Ciudadanos se meten de lleno a debatir técnicamente la letra pequeña de las soluciones al problema que tenemos, que si elecciones, que si los Mossos, que si TV3, que si Europa, que si las empresas, y sin embargo no se atreven a abordar, al menos con un debate público, un debate, si quieren en los medios de comunicación, si quieren en el Parlamento, un debate los tres sobre cuál es el origen del problema. Porque la raíz de todo lo que está pasando es muy sencilla. Si es una palabra de 4 letras. Odio. Odio. Joel Dicker, un novelista que le recomiendo, escribió una magnífica novela sobre la Segunda Guerra Mundial. Novela que se titula Los últimos días de nuestros padres. En ese libro hay una frase que cuando la leí, yo me la escribí en el blog de notas este que lleva el teléfono, para tenerle siempre cerca. La frase es la siguiente: los enemigos son mortales, el odio no. Envenena la sangre y se transmite de padres a hijos, durante generaciones, y eso hace que no tenga fin. En Cataluña hemos visto claramente estos días cómo esto es así. Hemos visto a padres que odian tanto que son capaces de, para transmitirle ese odio a sus hijos, llevárselos en hombros a los actos ilegales del 1 de octubre, a ver si con un poco de suerte le caía un porrazo al niño y se convertía en el mártir o en la víctima mediática que necesitaban algunos. En hombros tenía un padre a un niño, en un colegio, en un corrillo para evitar que entrara la Guardia Civil, y en primera fila a ver si había suerte y al niño le sacaban llorando o le pegaban, y ya teníamos la imagen de la Guardia Civil es tan mala que hasta pega niños. El problema es que fue el Guardia Civil el que con cariño y delicadeza le dijo al padre: ¿pero qué está haciendo usted? Y le quitó al niño y sacó al padre de aquel escenario peligroso, y gracias a Dios no pasó nada. Contra esto es muy difícil actuar. Pero es que en Cataluña, además, ya nadie duda, o pocos dudan, de que el odio que envenena la sangre se transmite también de profesores a alumnos. Hoy, al mismo tiempo que comparecía Mariano Rajoy, al mismo tiempo, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Méndez de Vigo, daba la habitual rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros que hoy presidía Soraya Sáenz de Santamaría y no Rajoy, que estaba en Bruselas. Quiero que antes de nada escuchéis cómo ha empezado su intervención Méndez de Vigo hablando de la respuesta de Puigdemont al Gobierno.
Ante la declaración del presidente Puigdemont en el Parlamento de Cataluña el 10 de octubre, el presidente el día siguiente mandó un requerimiento en el que solicitaba formalmente al Gobierno de la Generalidad para que aclarase si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa comunidad autónoma. El Gobierno entiende que no había habido una respuesta clara y precisa a su pregunta. La respuesta clara y precisa, tanto en castellano como en catalán, es una palabra sí o no. Lo habéis escuchado. La respuesta clara y precisa, tanto en castellano como en catalán, es sí o no. Y la verdad es que es una ventaja tener a un portavoz y a un ministro de Educación también formado, que es verdad, la formación que tiene Méndez de Vigo ya la quisieran otros, y con esa capacidad para comunicar y cuando quiere explicar las cosas claras. La respuesta clara y precisa, tanto en castellano como en catalán, es sí o no. Cuando no dices sí o no, estás tratando de engañar. Le ha faltado decir. Después de esta intervención inicial, Méndez de Vigo ha dado paso a las preguntas. Y hay que decir que el portavoz ha tenido una rueda de prensa bastante tranquila dentro de lo que cabe para cómo están las cosas. Bastante tranquila hasta que llegaba la última pregunta. Vais a escuchar el momento íntegro. Esto es radio y, por ejemplo, mi querido realizador Isabel Vicaíno me dice, pero vas a meter un momento así de largo. Lo he querido meter completo para que nadie pueda decir que descontextualizamos y sobre todo porque lo interesante está en la pregunta que se le hace, en la repregunta del final del todo, que tenéis que pegar bien el oído para escucharla, y en las respuestas completas del portavoz. Última pregunta de esa rueda de prensa. Sandra León, de Es Radio. El otro día, Elena Bastidas, la diputada que se encargó de defender la postura del Partido Popular precisamente en el debate sobre el adoctrinamiento, dijo que estos casos eran casos aislados. Esa fue la expresión que utilizó de forma literal. Ayer, la presidenta del PP de Valencia, al que pertenece Bastidas, la desautorizó y dijo que en absoluto eran hechos aislados y que de hecho solamente en Valencia, por ejemplo, había ya 6.000 denuncias. Entonces quisiera saber cuál es la... En enero se refería a la convocatoria, no a la celebración. Peor me lo pones. Si el siguiente episodio final, ultimátum, todo lo que quieran ustedes, es en marzo, a mí me sale, a no ser que hayan cambiado también el calendario en Cataluña, que después de que termine este octubre, que lo tenemos ya casi amortizado, viene noviembre, diciembre, enero, febrero, y pongamos que es a principios de marzo, 4 meses. Nieves, ¿puedes leerme en detalle el dato que hemos comentado antes sin entrar en el número concreto? Pues mira, sí, 1.185 empresas han trasladado su sede social desde Cataluña a otras regiones de España desde el 2 de octubre hasta el día de hoy. Desde el 2 de octubre. Solamente esta semana, 553 empresas. Por ejemplo, si me preguntáis días concretos de esta semana, el lunes 68, el martes 105, el miércoles 112, el jueves, ayer jueves, 268 compañías. Entre el viernes pasado y este jueves, porque el día de hoy todavía no está contabilizado, 634. Y son pymes, ¿no? Entiendo, pequeñas. Pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas y medianas no lo puedes atribuir a los grandes poderes financieros que quieren ir... Pero es que las pequeñas y medianas en gran medida también van detrás de las grandes, porque trabajan con ellas. O sea, una multinacional arrastra alrededor mucho tejido productivo. Los cálculos que hay... ayer estuve hablando con una persona que ha seguido muy de cerca todo este tema, que conoce un poco cómo está funcionando el gobierno. Me decía, 6 meses de crisis. Y me acabas de dar el dato. Faltan 4 y llevamos 2. Desde primeros de septiembre. 6 meses de crisis y 1 año más para que esto empiece a normalizarse. A mí me gustaba mucho y de hecho ahora cuando hago los deberes con mis hijos, eso de las progresiones en matemáticas. 2, 12, 22, 32 y un huequecito para poner el siguiente. Claro, si el lunes eran 68, el martes 105
el miércoles 112, el jueves 268. ¿Se imaginan ustedes en 4 meses lo que puede pasar si todo depende de que en la salida de un colegio electoral, en unas urnas, en unas elecciones, los separatistas que probablemente vayan unidos ganen o no ganen? Lo que puede ser de aquí a marzo, la fuga de todas estas empresas. Y las que no han venido. ¿O alguien piensa que la Agencia Europea del Medicamento va a venir a España? Y no digo a Barcelona, digo a España. Claro. Una agencia europea del medicamento que arrastra tras de sí, igual que una multinacional se lleva consigo a las pymes que trabajan para ella, a laboratorios y empresas farmacéuticas, que significan puestos de trabajo, grandes multinacionales y sobre todo I+D+I, y cerebros, eso de lo que nos quejamos y que luego decimos que no hay subvenciones para traerlos, y no necesitamos subvenciones, necesitamos una situación económica y jurídica predecible y tranquila y sostenible. Eso es lo que ha dejado de venir. Y aquella factoría de la que habló Guindos, que no ha desvelado el nombre, pero que ha estado estudiando la posibilidad de estar en otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, y que estaba negociando estar en la zona franca, y que es una factoría de automóviles puntera. ¿Qué va a pasar con esa factoría? Porque además una factoría de automóviles arrastra tras de sí a muchas otras empresas, a empresas de equipamientos para vehículos, de chapa, de neumáticos, de muchas otras cosas. La cafetería, conozco Vigo un poco. Hombre, el bar que te hace los bocatas. ¿Cuántas empresas hay en Burgos, por ejemplo, que trabajan para todas las empresas de automóviles de la zona noroeste? ¿Qué ha pasado con la reunión de Puigdemont, Nieves? Pues mira, hoy a la 1 de la tarde había una reunión de Oriol Junqueras, el vicepresidente de Puigdemont, con un montón de empresas multinacionales. Lo que pasa que hay algunos medios de comunicación que sabían de ese encuentro, se ha filtrado a la prensa, y al final ese encuentro, que iba a ser secreto, porque lo que pretendía el vicepresidente de Puigdemont era tranquilizar a las empresas, a las grandes multinacionales, y decirles, hombre, no os preocupéis que esto de la sangría todavía no es mucho, y al final las empresas y las grandes multinacionales le han dado plantón. El nombre de la última que se ha ido, Cementos Molins. ¿Sabes dónde tenía su sede social Vilas Cementos Molins? En San Vicente de Lords. Molins, sí. Esos son unos españoles sí. invasores. ¿Sabes quién fue alcalde de San Vicente de Lords? Hoy no ha tenido su día Junqueras. Hoy no ha tenido su día Junqueras. Luis del Pino, buenas tardes. Buenas tardes y perdón por el retraso. Extraído de un atasco en Madrid, qué raro. Vamos a las noticias y ahora te desquitas. Todo lo que te hayas sufrido en el atasco. Les he estado escuchando atentamente y tengo mucho que comentar. Ahora enseguida las noticias. Antes le he dado la enhorabuena a Raúl Vilas, director de libertaddigital.com, por los superdatos que ha tenido en la medición de Comscore. Nosotros la verdad es que no solemos mirar mucho los datos, porque si por hacer lo que hacemos nos fueran mal las cosas de audiencia, el presidente de esta casa no iba a cambiar. Así que nosotros contamos, y siempre hemos venido contando lo mismo, ¿verdad, Vilas? Desde hace mucho tiempo. Otros ahora parece que cambian, y cuando se metían con lo que nos decían nuestros editoriales, ahora ellos... Ahora los copian. Ahora los copian. Los que escribíamos hace 10 años nosotros, algunos los publican Eso ahora. es. Pero en el radio, y eso también lo agradecemos, Luis del Pino, estamos batiendo todos los récords de audiencia, la que nosotros podemos contabilizar, que es la audiencia a través del streaming, la audiencia a través del móvil, la audiencia a través del ordenador, sin complejos. Ahora ya es sin medidores, porque lo rompes todos los fines de semana. Bueno, y usted también, no me vaya aquí de humilde, por Dios. Yo soy el que reparte aquí. En el Club de Libertad Digital, por ejemplo, Samboal, no sé si te lo he dicho a ti o lo he dicho aquí un par de veces, pero no sé si estabas tú. Desde que hemos empezado esta temporada, hemos doblado los socios del Club de Libertad Digital. Te lo he oído decir, sí. Y leer Libertad Digital es gratis. Escuchar Es Radio es gratis. Pero ser socio del Club de Libertad Digital supone poner 10 euros al mes, que tampoco es mucho, pero según están las cosas es una cantidad. Pues hemos doblado el número de socios, porque a la gente le gusta llevar en la cartera junto al DNI, más que la tarjeta del tal no sé qué, no. Dice, mira, porque yo soy del club de Federico, ¿vale? Dice, pues eso. club@libertaddigital.com, club@libertaddigital.com. Y tiene muchas ventajas, y que la publicidad del periódico ya no te molesta cuando lo abres, que es de lo que vivimos estos medios, de la publicidad. Los socios lo pueden leer casi en su totalidad sin publicidad. Y hay ofertas, y hay muchas cosas, pero yo sé
que si no el 90%, la amplia mayoría, sois del Club de Libertad Digital para ayudarnos. Y eso nosotros no lo olvidamos. Es la tarde de postura del Gobierno y de usted como ministro de Educación, si considera que son hechos aislados, sí o no, ahora que está tan de moda esto, para evitar cualquier posible interpretación. Y luego, al hilo de lo que comentaba mi compañera, me gustaría saber si usted comparte, no sé si deduzco de su respuesta anterior que no, la idea del que fuera también portavoz del Gobierno en su día, Josep Piqué, de que en un momento como este lo ideal sería que el Estado recuperase en líneas generales la competencia de educación, el control de la educación. Gracias. Mire, respecto a la primera, y hablando de las competencias que tiene el Estado en estos momentos, la alta inspección del Estado actúa cuando existe denuncia de un hecho o cuando tiene conocimiento del mismo. Nosotros actuamos así y hemos actuado así. En ese debate al que me he referido antes en el Congreso de los Diputados, yo mostré 2 requerimientos que había hecho a la Consejería de Educación del 29 de septiembre y del 6 de octubre. No sobre hechos genéricos, como muchas veces pasa, sino sobre hechos concretos, con nombres y apellidos, con escuelas y con profesores, que no quise hacer público porque yo respeto la protección de datos y el derecho al honor, pero ahí están y lo que pedimos es que se investiguen. ¿Qué sucedería si no se investigasen? Pues que acudiríamos a los tribunales, que lo pondríamos en conocimiento de la Fiscalía. Por tanto, el sistema existe, el sistema lo utilizamos, el sistema lo activamos. A mí me gustaría que en el futuro, en este pacto de Estado social y político por la educación, que estamos en estos momentos analizando, elaborando en el Congreso de los Diputados, este tema se tratara. Que se tratara además, como todos los temas, con tranquilidad, viendo qué es lo que interesa, viendo qué es y dónde debemos poner énfasis en la actuación del Estado, respetando el derecho de las comunidades autónomas. Yo soy de los que creen que la toma de decisiones en caliente nunca es buena consejera. Hay que ver qué es lo que conviene en cada momento. Yo he dicho con claridad cuál es mi opción. Yo creo que hay que reforzar la alta inspección del Estado. La experiencia de estos 2 años que me la dicta. Pero creo también que tenemos en estos momentos un sitio con un acuerdo, consenso muy importante para lograr ese pacto de Estado social y político por la educación, y ahí es donde yo creo que debemos hacerlo. Respecto a recuperar las competencias de educación, yo creo que eso no es una buena idea. Yo creo que las comunidades autónomas cumplen su función. Creo que lo que tenemos que ver es de qué manera podemos colaborar para que la cumplan mejor. Yo creo que el sistema educativo en España es un buen sistema educativo. A mí, cuando algunos lo denigran diciendo que no lo es porque quieren cambiarlo, yo siempre contesto que las reformas siempre son posibles y necesarias, pero sin denigrar lo que hay. Creo que tampoco hay que lanzar una mancha de sospecha sobre los profesores. En España hay 670.000 docentes. La inmensa mayoría hace bien su función, tiene vocación, quiere sacar a unos ciudadanos libres y críticos y con capacidades para la vida profesional, para la vida laboral, para ser ciudadanos felices. Y por tanto, me parece que todos esos argumentos que se escuchan muchas veces al fragor de algo que nos gusta, pero creo que hay que tener la cabeza fría. Insisto, creo que tenemos en estos momentos un instrumento muy adecuado para trabajar con ello, que es esta comisión del Congreso de los Diputados, a la que yo voy a acudir la semana que viene. Están ustedes todos invitados para hablar de estos temas. Y creo que al final los españoles nos están demandando un pacto por la educación. En España se han hecho muchas cosas, España ha mejorado muy notablemente en los últimos años, todas las estadísticas lo demuestran, estamos bajando también el abandono temprano, pero creo que el esfuerzo que tenemos que hacer para las generaciones futuras, para integrar también la revolución digital, es importante, y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. ¿Pero son hechos aislados que no le dice? Pues mire usted, son hechos que se producen, y cuando se producen y se denuncian, y cuando se denuncia y tiene constancia, el Ministerio actúa. ¿Pero son hechos aislados, sí o no? Le preguntaba Sandra al ministro sin micrófono. Y el mismo que hacía unos minutos nos explicaba a todos que la respuesta clara y precisa, tanto en castellano como en catalán, es sí o no.
se ha negado a contestar sí o no. Dicen que suele dar lecciones aquel que menos ejemplos tiene que mostrar. Bueno, vamos a empezar y yo creo que tenemos que empezar. Luego vamos a volver al momento de felicidad, que nos lo vamos a amargar a Pablo Planas, y es el ridículo que están haciendo algunos en del mundo separado. O sea, no solo vamos a tener altibajos y agujeros negros, el bloque constitucionalista o lo que sea, sino que el bloque separatista, eso de pedirle a la gente que vaya a retirar al cajero 1.714 euros y de pronto alguien dice, oye, pero ¿y se puede retirar 14? Dice, no, hombre, no, que eso no tiene el cajero. Dice, saquemos 155. 17,14. No, pero dice, saque 155. Dice, pero bueno, ¿y entonces qué tenemos que ir al banco? Dice, venga, ¿y si lo dejamos? Es que con el dinero nuestro no nos gusta jugar. Si nosotros preferimos con el dinero de todos. Patrimonio, ya lo dijo el consejero que echaron. No solo es ridículo el fracaso, ya es ridículo el planteamiento de la iniciativa, porque parte de viven en ese mundo que ellos creen que si todos hacen eso van a tumbar el sistema financiero español, ¿sabes? Porque ellos se creen que que somos su colonia nosotros, pero los negritos estos que pero estamos aquí. Desgraciadamente en el bando de los buenos o supuestos buenos también hay gente que teme ese tipo de cosas. Hay algo que hay que tener en cuenta. Antes hemos dicho, el origen de todo es el odio. El odio. Y tú o vas a la raíz y cortas la raíz del odio, o si no, lo único que les estás dando es más medios para que propaguen el odio. Obviamente. Pero hay otra cuestión, y es que hay muchos que son descerebrados. Pero por favor, que manden ahí a gente a calcular cuántos son y cuántos, cuando le pides que con su dinero vayan a jugar, en vez de coger su dinero y sacarlo fuera de Cataluña, que es lo que estamos viendo hoy, el dato de las pequeñas empresas que se ha dicho hoy, de mil y pico pequeñas y medianas empresas que se han ido, y mientras 1.000 y pico pequeñas y medianas empresas se van, mientras 900 y pico, que hoy ya serán 1.000 Samboal, se han ido de las grandes ya, llegan los otros y dicen, pues vamos a responder, sí. Corralet, y de pronto se ven sin nadie, y dices, ojo, que a lo mejor si les golpeas el dinero desde hace tiempo esto se habría terminado antes. Y afortunadamente que no han decidido hacerlo, porque se habrían pegado otro tiro en el pie. Hay algunas personas que empiezan a decir que el verdadero 155 ya se ha aplicado, y fue la masiva retirada de depósitos, de la que todavía no tenemos datos fiables, porque los tiene que confirmar el Banco de España. Pero esa masiva retirada de depósitos en las que... Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Buenas tardes, oyentes de este programa. Es la tarde de Es Radio. Muchas gracias por la confianza que depositáis cada día en nosotros para informaros de lo que está pasando en este país llamado España en estos días que están resultando claves para nuestra historia. Hoy, víspera del Consejo de Ministros de mañana, en el que se supone que se va a despejar parte de esa niebla que rodea a cómo se va a aplicar el dichoso 155, artículo 155. Hoy ha sido un día marcado por la confusión. Qué raro, ¿verdad? No, pero hoy ha sido, si no fuera por lo que nos estamos jugando, incluso divertido de contar. ¿Por qué? Porque hoy ha aparecido una protagonista a la que echábamos mucho de menos. Carmen Calvo. Todo empezaba con Carmen Calvo, famosa en otro tiempo, lo recordarás, bien informado oyente de esta casa, por haber sentado cátedra política con frases para la historia como el dinero público no es de nadie o Pixi y Dixit. Bueno, pues Carmen Calvo está jugando ahora un papel muy importante en todo lo que está sucediendo, porque es la negociadora del PSOE que se reunió con Soraya Sáez de Santamaría para acordar en parte cómo explicar, cómo poner en escena los términos de lo que otros fontaneros habían acordado sobre el 155. Esta reunión entre Carmen Calvo y Soraya Sáez de Santamaría, ayer esta información os la contamos aquí, os la recuerdo. Esta reunión no se le dijo nada de ella a Albert Rivera, que es el socio de referencia del Gobierno de España, que es el socio parlamentario y el que ha apoyado desde antes y de una forma más constante al PP en lo de Cataluña. Rivera acusó el golpe, ayer no quiso hacer declaraciones sobre eso, bastante molesto. Hoy
ha hecho notar ese enfado. Ahora vais a escuchar a Rivera, pero antes vamos con Carmen Calvo, que merece la pena. Hoy, protagonista, fundamentalmente por dos momentos televisivos. El primero, este que vais a escuchar en Antena 3. El Gobierno mañana desplegará las medidas que hemos ido hilando, pero es evidente que hay muchas cosas que están ocurriendo en Cataluña que no pueden ocurrir y tiene mucho que ver, obviamente, con una neutralidad institucional que no ha habido. La Generalitat, los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad tienen que ser neutrales, tienen que estar cumpliendo el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución española. Basándome en su respuesta, deduzco que esas medidas podrían afectar a los Mossos y también a TV3. Evidentemente. Bueno, notición. Segundo momento televisivo de Carmen Calvo, este en Televisión Española. Dice el diario.es, Rajoy y Pedro Sánchez pactan que las elecciones en Cataluña sean en enero. ¿Hay algo de cierto en esto? Sí. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tiene absolutamente claro del minuto uno que esto es para llevar a Cataluña unas elecciones. Si el señor Puigdemont reconsiderara que todavía está en su mano como presidente de la Generalitat convocarlas como elecciones ordinarias para Cataluña, sería estupendo, y ahora sí que es verdad esa frase manoseada de que la historia nos contempla. A él lo está contemplando y lo podría hacer, y se lo pedimos que lo haga. Nada más hablar Carmen Calvo y decir eso de que TV3 debería ser intervenida como con los Mossos, os voy a contar una cosa que puede ser una anécdota y que luego hablaremos con Pablo Planas. Todos los canales de TV3 han sufrido una interrupción de varios minutos. Un corte, se han ido a negro. Pero vamos, casi ha sido hablar Carmen Calvo de TV3 y ¡pumba!, a negro. Ha recuperado la señal TV3 y han dicho que era un incidente, un singular incidente de un fallo del suministro eléctrico. ¿Será gafe o bruja Carmen Calvo? No lo sé, pero que hoy la ha liado, eso no lo duda nadie. Porque si lo hubiera dicho cualquier otra persona, podría darle menos validez, ¿no? Bueno, esto lo ha dicho Alfonso Guerra, que ya lo dijo el otro día. No. Lo ha dicho la persona elegida por Pedro Sánchez y la interlocutora a la que Soraya Sáez de Santamaría le dice cosas que no le cuenta Albert Rivera. Así que estas dos afirmaciones de Carmen Calvo, el 155 para elecciones en enero, y esas elecciones, para que tengan garantías, intervención de Mossos y de TV3, eran las dos noticias de portada. Y llegaban las reacciones. El primero, os lo he prometido, Albert Rivera, escuchad el tonito. Yo les puedo confirmar algo, que es que el miércoles efectivamente yo pacté con el señor Rajoy que fueran las elecciones en enero. Yo le pedí al gobierno que nuestro apoyo sería a cambio de que hubiera una salida democrática, una vía democrática que el gobierno no acaba de ver hasta la fecha y el PSOE tampoco. Y la señora Calvo, pues bueno, debo decirles que en teoría lo que pactamos que sería el presidente del gobierno mañana que lo anunciaría, no la señora Calvo. El PSOE se pone medallas, Rivera se pone la medalla, fui yo el que el miércoles... La filtración de Carmen Calvo, después de escuchar a Rivera, es bastante posible que haya sido a propósito para robarle, por un lado, el protagonismo al gobierno y por otro, los méritos a Ciudadanos. Aunque, os voy a decir una cosa, no descarto que directamente se le haya escapado porque Carmen Calvo es así. Pero lo cierto es que los ecos de esta, llamemos indiscreción, de Carmen Calvo han llegado hasta Bruselas. ¿Por qué? Porque en la capital europea, al menos los periodistas han estado muy atentos de las palabras de Carmen Calvo. ¿Qué periodistas? Los que esperaban a Mariano Rajoy en la rueda de prensa de hoy. Primera pregunta. Quería preguntarle si nos puede confirmar si, tal y como ha dicho esta mañana Carmen Calvo, una de las medidas que van a aplicar en ese artículo 155 es la celebración de elecciones en enero. Albert Rivera ha dicho esta mañana en Oviedo que al parecer habían pactado que fuera usted mismo quien lo anunciara. Gracias. Pues todas las medidas que adoptemos, se lo digo ahora con claridad, las anunciaremos mañana. Y ahí lo ha dejado. El presidente del gobierno quiere guardarse lo que quede de exclusiva para mañana, o al menos mantener un poco la incertidumbre pese al spoiler que le había hecho la dirigente socialista. El problema es que, claro, los periodistas no se han conformado con eso de mañana, porque con tanto detalle que ha dado Carmen Calvo, las preguntas a Mariano Rajoy en Bruselas han continuado así.
¿cómo justifica el Gobierno que se pueda llegar a intervenir medios públicos como Cataluña Radio y TV3? Gracias. ¿Que se puede llegar a intervenir qué? Medios de comunicación catalanes. ¿Y quién públicos. ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que el Gobierno vaya a intervenir? La portavoz del Grupo Socialista ha insinuado que, se podían llegar a intervenir. Usted entonces no lo confirma. No, yo ni confirmo ni dejo de confirmar. Como les he dicho antes, las medidas las conoceremos en el día de mañana. Perdón, que es que me entra la risa. Qué susto le ha entrado a Mariano Rajoy. Yo no sé tú, que lo has escuchado igual que yo, pero a mí me parece que la sorpresa